En Lo que vive el hombre, León Tolstói se embarca en una profunda reflexión sobre la vida humana, sus sufrimientos, sus contradicciones y sus deseos más profundos. A lo largo de estas páginas, Tolstói busca comprender lo que realmente da sentido a la existencia, alejándose de las respuestas materiales y centrando su atención en lo espiritual y moral. Esta obra nos invita a cuestionar nuestras propias vidas y a encontrar, más allá de las influencias externas, la verdadera esencia de lo que somos. Cada capítulo es una meditación sobre la lucha interna del ser humano y el camino hacia una vida más pura y justa. Capítulo 1. El enigma del sufrimiento humano. En el vasto tapiz de la existencia humana, hay un hilo oscuro y continuo que atraviesa toda vida, sin importar la época ni el lugar, el estatus ni la condición de quien lo vive. Ese hilo es el sufrimiento, esa presencia sombría e inevitable que se cierne sobre cada alma, haciendo de la vida un campo de batalla donde la incertidumbre y la dolorosa fragilidad de nuestra humanidad se revelan en cada suspiro, en cada paso que damos. Aun en los momentos de alegría más pura, el sufrimiento acecha, silencioso, esperando para mostrarse en su forma más cruda, en su apariencia más desconcertante. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene este flagelo, que parece no dar tregua, que llega sin previo aviso y se adueña de nosotros como una sombra que no se disuelve, como una niebla espesa que embriaga los días y arrastra nuestras fuerzas? Cada vez que la angustia nos visita, cada vez que el dolor se apodera de nuestro ser, nos enfrentamos a un misterio que desafía nuestra comprensión, que atraviesa nuestra mente como un rayo de luz en la oscuridad, dejándonos más perdidos que antes, más despojados de respuestas. El hombre, en su afán de encontrar un propósito en todo lo que experimenta, se ve obligado a enfrentar la paradoja de su existencia. Sufrimos, y al mismo tiempo, buscamos explicaciones. Queremos que el sufrimiento tenga un porqué, que haya algo más allá de él, que su presencia en nuestras vidas no sea en vano. Porque es en el sufrimiento donde se revelan los misterios más profundos de la vida, donde las preguntas más esenciales brotan con la fuerza de un torrente. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la pena? ¿Por qué la muerte que acecha a todos por igual? Lejos de ser un castigo impuesto por fuerzas divinas o una simple consecuencia de nuestras propias decisiones, el sufrimiento en la obra de Tolstói es algo mucho más vasto. Es una ley inherente al mismo tejido de la existencia, una manifestación de la imperfección de nuestra condición humana. En cada lágrima derramada, en cada suspiro de desesperanza, el ser humano se enfrenta a la fragilidad de su ser, a la verdad amarga de que su tiempo es limitado, y que todo lo que ama, todo lo que le da sentido a su vida, es susceptible de desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. La vida, esa chispa fugaz que arde con intensidad en el pecho humano, está marcada por la transitoriedad. Y en esa transitoriedad reside, paradójicamente, tanto la belleza como el dolor. El sufrimiento nos sacude, nos destruye a veces, pero también tiene el poder de despertarnos. Es un grito que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar las sombras que hemos tratado de ocultar, a despojarnos de las máscaras que nos permiten vivir en la superficialidad, pero que nos alejan de la esencia de lo que somos. Y es precisamente a través de esta confrontación con nuestro dolor más profundo que descubrimos, con asombro y terror, que el sufrimiento no es solo una carga, sino también una revelación. En las horas oscuras, cuando el alma parece perderse en la tormenta del dolor, el hombre tiene ante sí dos caminos, el de la desesperación y el de la aceptación. La desesperación es el grillete que lo atrapa, la corriente que lo arrastra hacia las profundidades sin fin. En ella, el sufrimiento se convierte en una condena sin salida, un eco interminable que se repite una y otra vez, como un martillo golpeando una campana sin cesar. Es el abismo que consume, el pozo sin fondo de la desesperanza. En este estado, el sufrimiento se convierte en una prisión que no solo aflige el cuerpo, sino que envenena el alma, ahogando todo atisbo de esperanza y de luz. Pero existe también el camino de la aceptación. Este es el sendero difícil, el que exige valentía, pero también es el que lleva a la libertad. Porque en la aceptación del sufrimiento, en el reconocimiento de su presencia en nuestras vidas, el hombre comienza a entender que el dolor no es el enemigo, sino el maestro. Y es al convertirnos en aprendices de este maestro que podemos encontrar en nuestro sufrimiento el germen de una nueva comprensión, de una sabiduría que nos eleva más allá de lo que somos, que nos transforma y nos purifica. A través del sufrimiento, el hombre es capaz de confrontar su propia finitud, de abrazar su imperfección y su vulnerabilidad. Y es en este abrazo que encuentra la verdadera humanidad, en el reconocimiento de que el sufrimiento no es algo ajeno a nuestra naturaleza,
sino que es el pulso que nos conecta con el resto de la humanidad. No estamos solos en nuestra pena, en nuestra aflicción. Cada ser humano, en algún momento de su vida, se ve obligado a recorrer este camino sombrío, y al hacerlo, descubrimos que el sufrimiento no es un aislamiento, sino una comunión. Nos une a todos en nuestra fragilidad, nos conecta en nuestra vulnerabilidad. De alguna manera, el sufrimiento tiene la capacidad de despojar al hombre de su orgullo, de sus pretensiones, de su ilusión de control. Nos recuerda que somos solo una pequeña chispa en el vasto océano de la existencia, que no podemos evitar el dolor, ni la muerte, ni la incertidumbre que nos rodea. Pero en este reconocimiento, hay una libertad sorprendente, una libertad que nace cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a abrazarlo. La paz no se encuentra en la negación del sufrimiento, sino en la aceptación de su inevitable presencia. En este sentido, Tolstói nos invita a mirar el sufrimiento no solo como una carga, sino como un portal hacia la sabiduría, hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia y de nuestra conexión con el universo. Porque, aunque el sufrimiento es un enigma, una pregunta sin respuesta definitiva, también es una llave que abre las puertas del alma, un llamado a descubrir lo que yace más allá de la superficie de nuestras vidas, más allá de la ilusión de lo que creemos ser. Batalla se haya librado, el hombre encontrará que, a través de su lucha, ha alcanzado la verdadera libertad, la libertad de ser plenamente humano. Capítulo 3. La libertad y la esclavitud del hombre. En la esencia misma de la condición humana reside una paradoja desgarradora. El hombre, aunque es dueño de su propia vida, es también un prisionero de sus circunstancias. Vive entre la lucha de lo que podría ser y lo que es, entre la promesa de la libertad y la realidad de la esclavitud. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? ¿Es la libertad un estado alcanzable, o simplemente una ilusión que se deshace tan pronto como creemos haberla tocado? O, quizás, la libertad no es otra cosa que el reconocimiento de nuestra propia esclavitud, un hecho tan profundo y esencial como nuestra existencia misma. La libertad es una palabra que resuena en los corazones de los hombres, un concepto que ha sido defendido y deseado a lo largo de los siglos, un ideal que ha impulsado revoluciones y ha dado forma a civilizaciones. Los hombres han luchado por ella, han sufrido y han muerto por ella, y sin embargo, la verdadera libertad sigue siendo tan evasiva como un sueño que se desvaneció en el instante en que despertamos. ¿Es posible ser verdaderamente libre? La respuesta que Tolstói ofrece, aunque inquietante, es reveladora. La libertad que buscamos fuera de nosotros mismos, en las leyes, en las instituciones, en el poder o en la propiedad, es solo una ilusión. La verdadera libertad reside en la aceptación de nuestra naturaleza, en la comprensión de las cadenas invisibles que nos atan, y en la superación de esas cadenas, no a través de la lucha contra lo externo, sino a través de la transformación interna. Al igual que el sufrimiento, la libertad no es algo que podamos simplemente obtener de manera tangible. No es un bien que podamos poseer o un estado que podamos alcanzar como un objeto material. La libertad, para Tolstói, es una condición espiritual, una cualidad interna que se desarrolla solo cuando el hombre es capaz de liberarse de las ataduras de su ego, de sus deseos insaciables, de su miedo y de sus pasiones destructivas. Mientras el hombre esté atado al deseo de poder, de reconocimiento, de riquezas y de estatus, será un esclavo de esas mismas cosas. La verdadera esclavitud no es la que se impone a través de los grilletes físicos, sino la que nos aprisiona en nuestras propias pasiones y deseos. Vivimos en una constante servidumbre de nuestras emociones, nuestras creencias limitantes, nuestros anhelos vacíos. El hombre, a lo largo de su vida, se enfrenta a una constante lucha entre el deseo de ser libre y la tendencia a esclavizarse a sí mismo. La libertad es una espada de doble filo. Al mismo tiempo que nos libera de las cadenas externas, también nos exige enfrentar las cadenas internas que nos atan con mayor firmeza. Ser verdaderamente libre es un desafío, porque exige el sacrificio de todo lo que nos da seguridad, de todo lo que creemos que nos define. Implica abandonar el ego que nos reclama todo el tiempo, la necesidad de estar en control, la necesidad de afirmar nuestra superioridad. La libertad implica un desapego, una liberación de todo lo que creemos que es imprescindible para nuestra felicidad. La esclavitud del hombre, entonces, es una esclavitud del alma, una esclavitud que no se ve a simple vista, pero que es mucho más insidiosa y perniciosa. No es suficiente con romper las cadenas físicas que nos limitan. Debemos, además, liberarnos de las prisiones invisibles que hemos construido dentro de nosotros mismos. Estas cadenas invisibles son nuestras creencias más profundas, aquellas que nos impiden ver el mundo tal y como es.
Creemos que la libertad se encuentra en la adquisición de poder, de riquezas, de fama, pero en realidad, estas son las mismas cadenas que nos mantienen cautivos, pues nos atan a la falsa promesa de la felicidad que ofrecen. La esclavitud del alma es, por tanto, un proceso insidioso y gradual. El hombre no se da cuenta de las ataduras que lo rodean hasta que es demasiado tarde. En su afán por alcanzar la libertad exterior, por obtener lo que le falta en el mundo material, se olvida de la libertad que se encuentra dentro de sí mismo. La verdadera libertad radica en vivir sin las ataduras del ego, en renunciar a la idea de que nuestra felicidad depende de lo que poseemos, de lo que otros piensan de nosotros, de lo que logramos. La libertad se encuentra en el desapego, en la capacidad de soltar las ilusiones que nos mantienen atados a la superficie de la vida. En este sentido, la libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda, con lo que somos realmente. La libertad es vivir conforme a nuestros principios más auténticos, más allá de las expectativas sociales o de las presiones externas. Es la capacidad de vivir con verdad, sin pretensiones, sin máscaras. Es la libertad de ser uno mismo, sin importar lo que el mundo piense de nosotros. Y es precisamente esta libertad interior la que nos permite vivir en armonía con el universo, en equilibrio con los demás y con nosotros mismos. Pero esta libertad, tan deseada y tan esquiva, no se alcanza fácilmente. Requiere un trabajo continuo, una autoexploración profunda y honesta. Exige una rendición de cuentas frente a nosotros mismos, un examen constante de nuestras propias motivaciones y deseos. El hombre debe aprender a reconocer las cadenas que lo atan, las sombras que lo acechan, y luego, con valentía, debe decidir liberarse de ellas. Este proceso no es fácil, porque requiere una transformación profunda, una muerte simbólica del ser egoísta y superficial que hemos construido a lo largo de los años. La libertad, en última instancia, no es algo que se pueda adquirir de manera inmediata ni exterior. Es el resultado de un viaje interior, de una liberación gradual de nuestras ataduras más profundas. Es la paz que se alcanza cuando comprendemos que la verdadera libertad no se encuentra en la conquista del mundo, sino en la conquista de nuestro propio ser. Solo cuando somos libres de nuestras pasiones, de nuestros miedos, de nuestras expectativas, podemos vivir plenamente. Y es esta libertad la que nos permite enfrentar el sufrimiento de la vida con dignidad, la que nos da la capacidad de ser auténticos en un mundo que constantemente nos dice que debemos ser de otra manera. Tolstói, a través de su profunda reflexión sobre la libertad y la esclavitud, nos invita a cuestionar nuestras concepciones preconcebidas sobre lo que significa ser libre. Nos muestra que la libertad no es un bien material que se pueda poseer, sino una condición interna que se cultiva con paciencia y reflexión. La verdadera libertad es la que reside en el alma humana, la que nos permite liberarnos de las ataduras invisibles que nos impiden vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Es una libertad que no se compra ni se vende, que no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de vivir en armonía con lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Capítulo 4. La búsqueda de la felicidad y su farsa. A lo largo de la vida humana, uno de los motores más poderosos que mueve nuestras acciones es la búsqueda incansable de la felicidad. Nos enseñan desde pequeños que la felicidad es el fin último de la existencia, el destino al que debemos llegar, el propósito que da sentido a cada paso que damos. Nos dicen que la felicidad está en el éxito, en el reconocimiento, en la posesión de bienes materiales, en las relaciones, en el poder. Nos han enseñado a asociar la felicidad con lo externo, con lo que podemos ver, tocar y adquirir, y así, como marionetas en un escenario, seguimos buscando en el mundo aquello que creemos nos dará la paz y el gozo que anhelamos. Sin embargo, Tolstói nos desafía a cuestionar esta concepción, a mirar más allá de la superficie. Nos muestra que la felicidad, tal como la entendemos, es una ilusión, una farsa que nos arrastra de un lado a otro, llevándonos en busca de un espejismo que nunca se materializa. Cada vez que creemos haberla alcanzado, nos damos cuenta de que se desvanece ante nosotros, como un sueño fugaz. La felicidad que buscamos no es una meta fija, ni un estado constante. Es, en muchos sentidos, una mentira que hemos creado y que nos consume, una mentira que, al perseguirla, nos aleja cada vez más de lo que realmente buscamos, la paz interior. Tolstói nos invita a mirar más allá de los bienes materiales, de las expectativas sociales y de las convenciones que nos dicen cómo debemos vivir, qué debemos hacer y qué debemos desear. La felicidad, nos dice, no reside en las posesiones, en el reconocimiento o en el placer efímero.
Estas son las trampas que nos tendemos a nosotros mismos, los espejos rotos en los que nos reflejamos, esperando encontrar algo que nunca estará allí. El hombre que cree que la felicidad está en lo que tiene, en lo que logra, en lo que la sociedad le dice que es exitoso, se encuentra atrapado en una red de deseos insaciables que lo arrastran sin cesar, sin permitirle encontrar la verdadera paz. La sociedad moderna, en su frenesí por la acumulación, por el consumo y por la conquista del poder, ha transformado la felicidad en una mercancía, algo que se puede obtener si se siguen ciertas reglas, si se logra alcanzar ciertos estándares. Sin embargo, este tipo de felicidad es efímera, frágil y en última instancia, vacía. Nos lleva a un ciclo interminable de insatisfacción. La felicidad que buscamos en las cosas, en los logros, en las relaciones externas, no es más que un velo que cubre nuestra incapacidad para encontrar la paz dentro de nosotros mismos. Cada vez que creemos haber alcanzado la meta, nos damos cuenta de que la satisfacción es pasajera, que el deseo sigue vivo, que el hambre de más nunca cesa. Es en este vacío que experimentamos después de alcanzar lo que pensábamos que nos daría la felicidad donde Tolstói nos invita a reflexionar profundamente. En lugar de seguir persiguiendo lo que nos es enseñado como la fuente de la felicidad, debemos buscar en nuestro interior. La verdadera felicidad, nos enseña Tolstói, no se encuentra en el exterior, sino en la conexión profunda con nuestra propia esencia, en el desapego de las posesiones materiales, en la capacidad de vivir en el presente sin aferrarnos al futuro o lamentarnos por el pasado. La felicidad auténtica no depende de lo que poseemos, de lo que logramos o de lo que otros piensan de nosotros, sino de la paz interior que conseguimos al vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. La felicidad verdadera es sencilla, modesta, sin adornos ni pretensiones. No es el resplandor de una vida llena de placeres materiales, ni la satisfacción de los deseos efímeros. Es la serenidad que se encuentra en la aceptación plena de lo que somos, en el amor incondicional por lo que existe, en el gozo simple de la existencia misma. Es vivir con humildad y gratitud, sin buscar constantemente más de lo que ya tenemos, sin compararnos con los demás ni medir nuestra vida en términos de lo que la sociedad considera éxito. La verdadera felicidad es vivir en paz con uno mismo, sin la necesidad de aprobación externa, sin la carga de las expectativas ajenas. Este estado de bienestar profundo y duradero solo se alcanza cuando el hombre se libera de las cadenas del ego, de la idea de que debe luchar constantemente por alcanzar algo que está fuera de su alcance. Al liberarse de las expectativas de la sociedad y de los deseos que lo atan a un futuro incierto, el hombre puede vivir en armonía con su ser interior. La paz que busca no se encuentra en la búsqueda constante, sino en la rendición, en el acto de soltar, de aceptar lo que es y lo que tiene, sin querer que sea diferente. La verdadera felicidad radica en ser, en vivir sin necesidad de transformarse en algo que no es. Tolstói, en su obra, nos recuerda que la verdadera felicidad está en la conexión con lo divino, en vivir de acuerdo con los principios universales de amor y compasión. La felicidad no es un fin que se puede alcanzar a través de la adquisición de bienes o el cumplimiento de logros materiales. Es, más bien, el resultado natural de una vida vivida con autenticidad, con amor por los demás y con un profundo respeto por el mundo que nos rodea. La verdadera felicidad es la paz que experimentamos cuando nos liberamos de la carrera hacia el éxito material, cuando dejamos de lado nuestras expectativas y nos permitimos ser quienes realmente somos. En última instancia, la búsqueda de la felicidad tal y como la entendemos es una farsa, porque está fundada en una ilusión. La felicidad no es algo que se pueda encontrar en lo exterior, sino que es un estado interno que surge cuando dejamos de perseguirla y nos permitimos ser plenos en lo que somos. La felicidad es el fruto de vivir una vida sincera, libre de las falsas promesas que nos hace la sociedad. Es el momento de la aceptación total, el acto de entregarse a la vida tal como es, sin luchas innecesarias, sin expectativas desmesuradas. La felicidad es la calma que sentimos cuando dejamos de correr, cuando aceptamos que ya somos suficientes tal como somos. Es la luz que brilla en nuestro corazón cuando vivimos en armonía con nosotros mismos y con el universo, sin la necesidad de más ni de menos. Capítulo 5. La guerra interna del hombre contra sí mismo. Dentro de cada hombre, sin excepción, existe una guerra silenciosa, profunda y constante. No es una guerra que se manifieste en los campos de batalla, ni en las discusiones externas, sino una lucha interior, entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Es una batalla librada en el alma, entre el deseo de alcanzar la paz interior y la turbulencia de nuestras propias pasiones, miedos y contradicciones. En este conflicto eterno, el hombre se enfrenta a sí mismo,
a sus debilidades, a su ego, a su sed insaciable de poder y reconocimiento. Esta guerra, que rara vez se ve en el exterior, es la que realmente define la vida de cada ser humano. La guerra interna es un reflejo del caos que habita en el corazón del hombre. El hombre está dividido entre sus deseos más elevados y sus impulsos más bajos. Está atrapado entre la búsqueda de la trascendencia y la tentación de sucumbir a los placeres inmediatos y efímeros. Por un lado, busca la paz, la iluminación, la conexión profunda con el divino. Por otro, se deja arrastrar por sus deseos egoístas, sus ansias de poder y control, su sed de placer. Esta lucha interior nunca cesa, ya que el hombre vive entre dos mundos, el de lo material y lo espiritual, el de lo terrenal y lo celestial. Tolstói, en su profunda reflexión sobre la naturaleza humana, nos señala que este conflicto es el núcleo mismo de nuestra existencia. La guerra interna no es algo que pueda evitarse, porque es la esencia de lo que significa ser humano. Vivimos en un mundo lleno de contradicciones, donde las pasiones humanas son incontrolables y las tentaciones están siempre al acecho. El hombre busca la paz y la sabiduría, pero se ve arrastrado por el ruido de la vida, por las demandas de la sociedad, por los deseos de su propio ego. A lo largo de los siglos, los grandes sabios y maestros han hablado de la necesidad de alcanzar la paz interior, pero pocos han abordado la magnitud de la lucha interna que cada uno debe librar para alcanzar esa paz. Esta guerra interna no es solo una lucha entre lo bueno y lo malo. Es, más bien, una batalla entre diferentes aspectos de nuestro ser, que están en conflicto constante. En un lado de la balanza, tenemos la parte de nosotros que busca la verdad, la pureza, el amor y la compasión. En el otro, tenemos el ego, con sus deseos egoístas, sus miedos, sus ansias de control y poder. Es una lucha sin fin, porque mientras el hombre viva, las contradicciones dentro de él seguirán existiendo. Cada día, el hombre se enfrenta a la decisión de alimentar una parte de sí mismo o la otra, de dar cabida a sus pensamientos más elevados o a sus deseos más bajos. La guerra interna también se refleja en las decisiones cotidianas. Cada elección que hacemos, cada pensamiento que albergamos, cada emoción que dejamos crecer, es una batalla librada en lo profundo de nuestro ser. Tolstói nos recuerda que, al final, las decisiones más pequeñas son las que definen el curso de nuestra vida. Si cedemos a la ira, al odio, a la codicia, estamos alimentando las fuerzas destructivas dentro de nosotros mismos. Si optamos por el perdón, por la humildad, por el amor desinteresado, estamos eligiendo el camino hacia la paz interior. Pero esta elección no siempre es fácil, porque el ego es fuerte y sus tentaciones son poderosas. Cada ser humano tiene dentro de sí las semillas de la virtud y del vicio, y estas semillas crecen en función de las decisiones que tomamos. La guerra interna, por tanto, es una batalla por la autodeterminación, por el dominio de uno mismo. El hombre que es capaz de dominar sus pasiones, de controlar sus pensamientos y emociones, es el que alcanza la paz interior. Pero dominarse a uno mismo no es algo que se logre de inmediato. Es un proceso largo y arduo, que requiere una constante vigilancia, una disciplina interna que se cultiva con el tiempo. Tolstói nos muestra que la guerra interna nunca se termina, pero la victoria no consiste en acabar con el conflicto, sino en aprender a vivir con él de manera sabia, en aprender a trascenderlo. Esta lucha también está relacionada con el sentido de la vida. El hombre, al luchar contra sí mismo, se enfrenta a la pregunta fundamental: ¿qué es lo que realmente quiero? La búsqueda de la felicidad, de la paz y del sentido se convierte en un campo de batalla en el que se deben enfrentar los deseos del cuerpo, las demandas de la mente y las aspiraciones del espíritu. A menudo, la guerra interna surge de la discrepancia entre lo que queremos hacer y lo que sabemos que debemos hacer. El hombre se enfrenta a un dilema constante: ¿debo seguir mis deseos inmediatos, que me ofrecen placer pero me alejan de mi verdadero propósito? ¿O debo someterme a las exigencias de mi ser más profundo, aunque esto implique sacrificios y renuncias? Esta es la batalla que define la vida de todos, y es la lucha que Tolstói nos invita a comprender y enfrentar con valentía. El verdadero desafío no es derrotar las sombras que habitan en nuestro interior, sino aceptarlas, comprenderlas y aprender a vivir con ellas. La guerra interna no se gana con la eliminación de lo negativo, sino con la integración de todos los aspectos de nuestro ser. Cuando aceptamos nuestras imperfecciones, cuando nos permitimos ser humanos, con todas nuestras luces y sombras, alcanzamos la verdadera paz. Es solo entonces cuando la guerra interna se convierte en un proceso de autotransformación, de purificación, que nos lleva hacia una vida más plena y auténtica. Para Tolstói,
La verdadera victoria no es la supresión de las pasiones humanas, sino su canalización hacia un propósito más elevado. El hombre que es capaz de transformar su ira en compasión, su miedo en valentía, su egoísmo en generosidad, es el hombre que ha logrado conquistar la guerra interna. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de vivir en armonía con las contradicciones que existen dentro de nosotros. Es el reconocimiento de que somos seres complejos, llenos de luces y sombras, y que solo al integrar ambas partes podemos encontrar la serenidad. Finalmente, la guerra interna es la guerra por el alma. La lucha no es entre el bien y el mal en el sentido más superficial, sino entre las diferentes facetas de nuestro ser. Es una batalla por la libertad interior, por la autenticidad y por la capacidad de vivir una vida plena y significativa. Y aunque nunca dejaremos de luchar, lo importante es que aprendamos a vivir con esa lucha, que aceptemos que es una parte inevitable de nuestra humanidad, y que, a través de ella, podamos encontrar la verdadera paz. Capítulo 6. La falsa moralidad y su impacto en el ser humano. La moralidad es un concepto que, a lo largo de la historia, ha sido utilizado como una brújula para guiar el comportamiento humano, para señalar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero, ¿qué ocurre cuando la moralidad es falsa? ¿Qué sucede cuando los valores que guían nuestras vidas no son los de la verdadera virtud, sino los de una moral construida artificialmente, una moral que ha sido impuesta por la sociedad, la religión o el poder para controlar nuestras acciones? En este capítulo, Tolstói explora las profundas implicaciones de vivir según una moral que no tiene su origen en el alma, sino en las convenciones externas. La falsa moralidad es aquella que no surge de una comprensión interna y profunda de lo que significa ser humano, sino que es una construcción externa que no se ajusta a la verdadera naturaleza del hombre. Es una moral que impone reglas y normas, pero que no se basa en la esencia de lo que es bueno o justo, sino en lo que se cree que debe ser. Esta moral, muchas veces rígida y dogmática, crea una división entre lo que se supone que debemos hacer y lo que, en el fondo de nuestro ser, sabemos que es verdad. Así, la falsa moralidad crea un conflicto dentro del hombre, un conflicto entre lo que la sociedad le dice que debe ser y lo que su alma le dicta que es realmente correcto. En la sociedad moderna, la moralidad a menudo se convierte en un conjunto de reglas que deben seguirse sin cuestionamiento. Las personas son enseñadas a conformarse con un código moral externo que les dice cómo deben comportarse, qué deben pensar, qué deben desear. Pero Tolstói nos invita a cuestionar este tipo de moralidad, a mirar más allá de las normas impuestas por la sociedad y a encontrar una moral que sea auténtica, que surja de nuestra propia conciencia, de nuestra comprensión más profunda de lo que significa vivir con dignidad y honestidad. La moralidad impuesta por la sociedad no solo es falsa en su origen, sino que también es dañina. En lugar de conducir al ser humano hacia su verdadera naturaleza, lo aleja de ella. Al seguir ciegamente las normas sociales, el hombre comienza a vivir de acuerdo con expectativas externas que no tienen nada que ver con su verdadera esencia. Se convierte en un autómata, en un ser que actúa según las reglas de un juego que no ha elegido, y que, en última instancia, no le brinda paz ni satisfacción. La falsa moralidad, entonces, no solo crea un vacío existencial, sino que también contribuye al sufrimiento humano, ya que impide que el individuo se conecte con su ser interior. Tolstói también señala cómo la falsa moralidad se utiliza como una herramienta de control social. Aquellos en el poder, ya sean religiosos, políticos o económicos, utilizan un código moral que favorece sus propios intereses, mientras que sofocan las verdaderas aspiraciones de los individuos. En este sentido, la moralidad se convierte en una forma de opresión, un medio para mantener el statu quo y para evitar que las personas cuestionen las estructuras de poder que las dominan. Así, lo que se presenta como bueno y moral es en realidad una construcción que sirve para proteger los intereses de unos pocos, mientras que somete a la mayoría a una existencia vacía y alienada. La moralidad que Tolstói defiende es aquella que surge de la comprensión profunda de la vida, del amor y de la compasión. Es una moral que no se basa en reglas externas, sino en la sabiduría interna que cada ser humano posee. Es una moral que no juzga ni condena, sino que acepta a los demás tal como son y busca su bienestar genuino. Esta moralidad no es rígida ni dogmática, sino fluida y flexible, porque está basada en los principios universales de la vida y del amor, que son inmutables, pero cuya aplicación varía según las circunstancias. En lugar de seguir una moral impuesta que divide y juzga, la moral verdadera es aquella que une, que busca la armonía y el bienestar de todos los seres humanos. Esta moralidad se basa en el principio de que todos estamos interconectados,
que la vida es sagrada y que el verdadero bien es el que beneficia a todos. No se trata de imponer una moral externa, sino de descubrir la moral que ya reside dentro de nosotros, la moral que nos lleva a actuar con honestidad, compasión y justicia. La falsa moralidad también se refleja en el juicio constante hacia los demás. La sociedad, en su afán por imponer sus normas, juzga a aquellos que no se ajustan a ellas, creando una atmósfera de exclusión y condena. Pero Tolstói nos recuerda que el juicio de los demás no es el juicio verdadero. El único juicio que importa es el de nuestra propia conciencia, esa voz interna que nos guía hacia lo que es justo y bueno. Cuando vivimos de acuerdo con nuestra conciencia, somos libres de las cadenas de la moral impuesta por la sociedad. Nos liberamos del peso del juicio ajeno y encontramos la verdadera paz, porque sabemos que estamos actuando de acuerdo con lo que es genuinamente correcto. La falsa moralidad también nos aleja de la verdadera libertad. Al vivir según normas externas que no se ajustan a nuestra esencia, nos volvemos esclavos de un sistema que no nos permite ser nosotros mismos. Nos vemos atrapados en una vida de falsas expectativas, en una constante lucha por cumplir con los estándares impuestos. Pero la verdadera libertad solo se encuentra cuando somos capaces de vivir de acuerdo con nuestra verdad interna, sin temor a las consecuencias externas, sin la necesidad de aprobación ajena. La moral verdadera, entonces, no es algo que se nos impone, sino algo que se descubre dentro de nosotros mismos. Es la moral del corazón, la moral que nace del amor y de la comprensión profunda de lo que significa ser humano. Cuando vivimos según esta moral, dejamos de lado las divisiones y las reglas externas que nos separan, y nos conectamos con la humanidad en su totalidad. Vivir de acuerdo con esta moral es vivir con autenticidad, sin miedo al juicio de los demás, y con el deseo de hacer el bien, no porque sea una obligación, sino porque es el reflejo natural de nuestra naturaleza más profunda. Tolstói, al final, nos lleva a comprender que la moral falsa es una construcción que nos aleja de lo que realmente importa, de lo que realmente somos. Solo cuando dejamos atrás las falsas nociones de lo que es bueno y moral, y nos atrevemos a vivir de acuerdo con la verdad que reside en nuestro interior, alcanzamos la verdadera paz y la verdadera libertad. Capítulo 7. La búsqueda de la verdadera libertad. La libertad, esa palabra cargada de esperanza y promesas, ha sido durante siglos el anhelo de todos los seres humanos. Desde los más humildes hasta los más poderosos, todos han sentido la necesidad de ser libres, de liberarse de las cadenas que los atan, ya sean físicas, mentales o espirituales. Pero, ¿qué significa realmente ser libre? En este capítulo, Tolstói nos invita a examinar la libertad no como una conquista externa, sino como una conquista interna. Nos lleva a comprender que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones impuestas por la sociedad o por las circunstancias, sino la capacidad de vivir de acuerdo con nuestra propia verdad, sin estar atados por las pasiones, los miedos o los deseos del ego. La búsqueda de la verdadera libertad comienza con el reconocimiento de que la libertad externa, la que se obtiene a través de la ruptura de las cadenas físicas o sociales, es solo una ilusión. Nos hemos acostumbrado a pensar que la libertad consiste en la capacidad de hacer lo que queramos, sin restricciones. Pensamos que somos libres cuando podemos tomar nuestras propias decisiones, cuando podemos actuar sin ser reprimidos por las normas sociales o políticas. Pero esta libertad superficial no es más que una fachada. La verdadera libertad, nos dice Tolstói, es aquella que surge del interior, de la capacidad de vivir según nuestros principios más elevados, independientemente de las circunstancias externas. La libertad exterior, aunque importante, es solo un paso hacia una libertad más profunda. El hombre puede ser libre en su cuerpo, pero seguir esclavo de su mente, de sus deseos, de sus temores. La verdadera libertad no es la capacidad de actuar sin restricciones, sino la capacidad de actuar sin ser arrastrado por los impulsos del ego, sin ser dominado por las pasiones y los deseos egoístas. La libertad interior es la capacidad de vivir con integridad, de ser fiel a uno mismo y a lo que uno cree, sin estar condicionado por las expectativas de los demás o por las presiones de la sociedad. Esta libertad no se da en el exterior, sino en el corazón y la mente de cada individuo. Tolstói nos muestra que la verdadera libertad se alcanza cuando el hombre se libera de la tiranía del ego. El ego, con sus deseos insaciables, su necesidad de reconocimiento y poder, es el mayor enemigo de la libertad auténtica. Mientras el hombre viva sometido a los dictados de su ego, será esclavo de sus propios deseos y miedos. Estará atrapado en un ciclo interminable de satisfacción temporal, pero vacío, que nunca lo llevará a la paz verdadera.
La libertad real, nos dice Tolstói, es aquella que se encuentra más allá del ego, en un lugar de pureza y humildad, en el que el hombre se libera de las ataduras del mundo material y se conecta con lo eterno. La libertad, entonces, no es un derecho que se nos otorga desde afuera, sino una conquista interna que se alcanza a través de la autodisciplina y la renuncia al ego. El hombre que es verdaderamente libre es aquel que ha aprendido a vivir sin los grilletes del deseo, sin la necesidad constante de acumular bienes, poder o estatus. Ha comprendido que la verdadera felicidad no proviene de las posesiones materiales ni del reconocimiento social, sino de la paz interior que se encuentra cuando nos liberamos de las expectativas externas y comenzamos a vivir según nuestra esencia más profunda. Tolstói enfatiza que la libertad no es un objetivo que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso continuo, una lucha constante por liberarse de las ataduras del ego y por vivir con autenticidad. Cada día es una oportunidad para reafirmar nuestra libertad interior, para tomar decisiones que nos acerquen a nuestra verdadera naturaleza, en lugar de dejarnos arrastrar por las exigencias de un mundo que valora lo superficial. La verdadera libertad es una cuestión de conciencia, de vivir con una visión clara de lo que somos y de lo que queremos ser. Es una libertad que no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de soltar, por lo que somos capaces de dejar ir. Es importante destacar que la libertad no significa vivir sin reglas o sin responsabilidad. Al contrario, la verdadera libertad implica asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones, de nuestras decisiones y de nuestro destino. La libertad no es la ausencia de obligaciones, sino la capacidad de elegir con plena conciencia y sin ser arrastrado por los impulsos del ego. Es una libertad que nace del entendimiento profundo de nuestra interconexión con los demás seres humanos, de nuestra comprensión de que, para ser verdaderamente libres, debemos vivir en armonía con el mundo y con los demás. La libertad no es egoísta, no es la libertad para hacer lo que queramos sin importar las consecuencias, sino la libertad para vivir de manera justa, amorosa y responsable. Para Tolstói, la libertad verdadera es la libertad del corazón y de la mente. Es la capacidad de ser uno mismo, sin las máscaras que nos imponemos para encajar en la sociedad. Es la libertad de vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados, incluso cuando esto implique sacrificios. Es la libertad de seguir el camino de la verdad, del amor y de la compasión, sin ceder a las presiones externas que nos desvían de nuestro propósito. La libertad no es solo un derecho, sino una responsabilidad de vivir con integridad y con respeto hacia los demás. El hombre que alcanza la verdadera libertad es aquel que ha aprendido a escuchar su conciencia, a confiar en su sabiduría interna y a vivir sin miedo. Es aquel que ha renunciado al control y ha aprendido a fluir con la vida, a aceptar lo que venga sin apego ni resistencia. Este hombre vive en paz, porque ha dejado ir las ataduras del ego y ha encontrado su lugar en el universo. La libertad verdadera es la libertad de vivir sin miedo, de ser quien realmente somos, sin temor a la condena o al juicio de los demás. La búsqueda de la libertad es, en última instancia, una búsqueda espiritual. Es el viaje hacia el autoconocimiento, hacia la comprensión profunda de lo que somos y de lo que queremos ser. Es un viaje que nos lleva a descubrir nuestra verdadera naturaleza, a liberarnos de las ilusiones y los engaños que nos han sido impuestos, y a vivir con autenticidad, amor y compasión. La verdadera libertad no es un destino, sino un camino que se recorre paso a paso, con valentía, humildad y fe. Capítulo 8. El sufrimiento humano y su propósito trascendental. El sufrimiento es una experiencia universal, una constante en la vida humana que, aunque temida y evitada, es también una fuerza que modela el alma y el carácter del hombre. Desde tiempos inmemoriales, los filósofos, los místicos y los poetas han intentado entender su naturaleza, su origen y, sobre todo, su propósito. Tolstói, en este capítulo, no solo se enfrenta a la dolorosa realidad del sufrimiento humano, sino que también lo examina bajo una luz más profunda, buscando su significado trascendental. El sufrimiento, nos dice el autor, no es un castigo, ni una condena, sino una oportunidad, una puerta abierta a una comprensión más profunda de la vida y de nuestra verdadera naturaleza. El sufrimiento humano es una de las experiencias más incomprendidas de nuestra existencia. La sociedad, en su afán de evitar el dolor, lo considera un mal inevitable, algo que debe ser suprimido, erradicado o al menos ignorado. Sin embargo, Tolstói nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento no como algo negativo, sino como una fuerza transformadora. El sufrimiento, cuando se enfrenta con sabiduría y humildad, tiene el poder de liberar al ser humano de las ataduras del ego y de la ilusión.
Es a través del sufrimiento que el hombre se enfrenta a su vulnerabilidad, a su fragilidad, y a su dependencia de algo más grande que él mismo. En el dolor y la adversidad, el hombre se ve obligado a confrontar sus limitaciones, a cuestionar sus certezas y a reevaluar sus prioridades. El sufrimiento despoja al hombre de las máscaras que ha construido a lo largo de su vida, revelando su verdadera esencia. En la oscuridad del sufrimiento, el hombre puede encontrar la luz de la sabiduría, de la compasión y de la verdadera humildad. Es en el sufrimiento que la vida se vuelve más profunda, más significativa, porque es en los momentos de dolor y pérdida cuando el hombre es capaz de tocar lo más profundo de su alma. Tolstói no ve el sufrimiento como un simple accidente o una fatalidad, sino como una parte integral del viaje espiritual del ser humano. El sufrimiento es, en su visión, un medio a través del cual el hombre puede alcanzar una mayor comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea. Al enfrentar el sufrimiento, el hombre tiene la oportunidad de liberarse de las ilusiones y del egoísmo que lo atan a la vida material, y de despertar a una vida más auténtica, más en sintonía con los principios espirituales universales. El sufrimiento tiene el poder de disolver las barreras que separan al hombre de su verdadero ser. En los momentos de dolor, el hombre deja de lado las preocupaciones triviales y comienza a preguntarse sobre el significado de su existencia. El sufrimiento pone en perspectiva lo que realmente importa en la vida, alejándonos de las preocupaciones superficiales y materiales para llevarnos a lo esencial, a lo que es eterno y verdadero. A través del sufrimiento, el hombre se ve obligado a mirar dentro de sí mismo, a examinar sus propios deseos, miedos y errores. Este proceso de autoexamen es doloroso, pero esencial para el crecimiento espiritual. La sabiduría, entonces, no proviene de evitar el sufrimiento, sino de aceptarlo con serenidad y comprensión. Al aceptar el sufrimiento como una parte natural de la vida, el hombre puede encontrar paz en medio de la tormenta. Tolstói nos enseña que la clave no está en escapar del dolor, sino en aprender a vivir con él, en abrazarlo como una oportunidad para crecer, para evolucionar y para acercarnos a lo divino. La verdadera libertad no consiste en huir del sufrimiento, sino en aprender a soportarlo con dignidad, en encontrar en él un propósito trascendental. El sufrimiento también tiene un efecto purificador. Al atravesar el dolor, el hombre se ve obligado a desprenderse de las falsas expectativas, de los deseos egoístas y de las ambiciones vacías. Es a través del sufrimiento que el ego comienza a desvanecerse, y el hombre se acerca a una comprensión más profunda de su conexión con el universo. En este sentido, el sufrimiento actúa como un medio de purificación, eliminando las impurezas del alma y permitiendo que el hombre se acerque a la esencia de lo divino. Para Tolstói, el sufrimiento no solo tiene un propósito individual, sino también colectivo. A través del sufrimiento, el hombre se conecta con los demás seres humanos, ya que todos compartimos esta experiencia común. El dolor nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra dependencia de los demás, y nos llama a la solidaridad y la compasión. El sufrimiento nos hace más humanos, más conscientes de nuestras limitaciones y más dispuestos a ayudar a aquellos que también sufren. En la compasión que nace del sufrimiento, el hombre encuentra su verdadera humanidad, su verdadera naturaleza espiritual. En su vida y obra, Tolstói mismo fue testigo de la profundización de su conciencia a través del sufrimiento. Pasó por momentos de gran angustia y desesperación, pero a través de estos momentos de dolor, experimentó una transformación espiritual que le permitió vivir con mayor claridad, paz y propósito. Fue en el sufrimiento que Tolstói encontró la fuente de su sabiduría, la fuente de su compasión hacia los demás, y la fuente de su deseo de contribuir a un mundo más justo y más compasivo. El sufrimiento, entonces, se convierte en un camino hacia la trascendencia, un camino que nos lleva más allá de las limitaciones del cuerpo y la mente, hacia una comprensión más profunda de nuestra conexión con lo divino. El sufrimiento, en última instancia, nos lleva a una comprensión más profunda de la vida y de nuestra naturaleza espiritual. Al aceptar el sufrimiento con humildad y serenidad, el hombre se libera de las ataduras del ego y se acerca a la verdad universal. La vida, con todo su dolor y sufrimiento, se convierte así en un proceso de purificación y transformación, un proceso que nos lleva más allá de la ilusión de la separación y nos conecta con la esencia divina que habita en todos nosotros. Capítulo 9. El amor como fuerza transformadora. El amor, esa palabra sencilla y poderosa que ha resonado a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido objeto de innumerables reflexiones y análisis. A través de los siglos, poetas, filósofos y teólogos han intentado desentrañar el misterio del amor, ese sentimiento capaz de elevar al ser humano a su más alta expresión, y al mismo tiempo,
de ser una fuente de sufrimiento cuando es mal comprendido o mal dirigido. En este capítulo, Tolstói nos ofrece una visión profundamente transformadora del amor, no como un simple afecto entre individuos, sino como una fuerza cósmica que impulsa al ser humano hacia su propósito más elevado, hacia la unión con lo divino. El amor, tal como lo describe Tolstói, no es un sentimiento superficial ni una simple atracción emocional. Es una fuerza profunda que trasciende las limitaciones del ego y del deseo personal. El amor auténtico no busca satisfacción personal, no busca el placer ni la posesión. Por el contrario, es un amor desinteresado, un amor que se da sin esperar nada a cambio, un amor que fluye libremente hacia los demás sin ataduras, sin egoísmo. En su esencia más pura, el amor es una manifestación de la divinidad, una expresión de la unidad fundamental de todos los seres humanos y del cosmos. Tolstói nos enseña que el amor verdadero es un camino hacia la trascendencia. A través del amor, el hombre puede liberarse de las ataduras de su ego, de sus deseos personales y de las ilusiones del mundo material. El amor nos permite ver más allá de las apariencias y de las diferencias superficiales que nos separan, y nos conecta con la esencia divina que reside en todos los seres. En este sentido, el amor no es solo una fuerza que une a los seres humanos, sino que también es una fuerza que nos acerca a lo divino, que nos permite experimentar la unidad que subyace a toda la creación. El amor, entonces, no es solo una emoción que surge de los encuentros y de las relaciones humanas, sino una fuerza cósmica que trasciende todas las fronteras. Es la energía primordial que da vida al universo y que, al mismo tiempo, da sentido a la existencia humana. El amor, en su forma más pura, es una expresión de la voluntad divina, de la ley universal que rige todo lo que existe. Es a través del amor que el hombre puede experimentar lo divino, porque es en el acto de amar desinteresadamente que el ser humano se acerca a su naturaleza espiritual más profunda. Sin embargo, el amor que Tolstói describe no es un amor que se encuentre fácilmente. Es un amor que debe ser cultivado, una virtud que debe ser cultivada con paciencia y disciplina. En el mundo material, donde el egoísmo y el deseo personal gobiernan la vida humana, el amor verdadero es una rara joya que debe ser trabajada y perfeccionada. Tolstói reconoce que, a menudo, el amor se ve distorsionado por las pasiones humanas, por los deseos de posesión, poder y control. Sin embargo, es precisamente en la superación de estos impulsos egoístas donde radica el poder transformador del amor. El amor verdadero es un acto de renuncia al ego, un acto de entrega total al otro sin esperar nada a cambio. Tolstói también nos habla de la importancia del amor en la vida cotidiana, en las relaciones entre las personas. El amor no es algo que solo se manifieste en momentos de gran exaltación o sacrificio, sino que debe ser una presencia constante en nuestra vida diaria. Es en los actos pequeños y sencillos donde el amor verdadero se muestra con mayor claridad, en el gesto de ayudar a los demás, en el acto de perdonar, en la paciencia con los que nos rodean. El amor no se trata de grandes gestos de sacrificio, sino de una actitud constante de cuidado y compasión hacia los demás, sin importar su estatus, su raza o su condición. El amor es una fuerza democratizadora que derrumba las barreras sociales y económicas, que nos recuerda que todos somos iguales, que todos compartimos la misma humanidad y la misma esencia divina. Para Tolstói, el amor también tiene un poder redentor. Es a través del amor que el hombre puede transformar su vida y la vida de los demás. El amor tiene el poder de sanar las heridas del alma, de aliviar el sufrimiento y de guiar al ser humano hacia la paz y la serenidad. A través del amor, el hombre puede superar las divisiones internas que lo separan de su propia esencia, y puede alcanzar una mayor comprensión y armonía con el mundo que lo rodea. El amor no solo transforma las relaciones humanas, sino que tiene el poder de transformar la sociedad en su conjunto. Cuando el amor se convierte en la fuerza que guía las acciones humanas, la sociedad misma se convierte en un reflejo de esa unidad y armonía divinas. El amor es también una fuerza que nos llama a la acción, una energía que nos impulsa a hacer el bien, a trabajar por la justicia y la paz. Tolstói nos recuerda que el amor no es solo un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que nos mueve a actuar en favor de los demás, a aliviar el sufrimiento de los más necesitados, a luchar por la verdad y por la justicia. El amor no se limita a palabras o promesas vacías, sino que se expresa a través de actos concretos, de esfuerzos reales por mejorar la vida de aquellos que nos rodean. Es en el servicio al prójimo, en el sacrificio por los demás, donde el amor se manifiesta con mayor fuerza. Por último, Tolstói nos habla del amor como la clave para encontrar la verdadera paz interior. El amor, cuando se vive en su forma más pura,
nos libera del miedo, de la ansiedad y del sufrimiento. Es en el amor que el hombre puede encontrar la verdadera serenidad, porque es en el amor donde se disuelven todas las barreras que nos separan de nuestra propia esencia divina. El amor es la respuesta a todas las preguntas, la solución a todos los problemas, el camino hacia la libertad. Al amar profundamente, el hombre se libera de las limitaciones del ego y se conecta con la unidad del cosmos. Es en el acto de amar que el hombre se convierte en uno con el universo y con lo divino. Capítulo 10. La vida sencilla y el desapego material. En la vorágine de la vida moderna, donde las preocupaciones por el éxito, el poder y la acumulación de bienes materiales ocupan un lugar central, las enseñanzas de Tolstói en este capítulo nos invitan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la felicidad y el propósito humano. La vida sencilla, despojada de las cargas del egoísmo y el materialismo, se presenta como la vía hacia la paz interior, la verdadera libertad y la conexión con lo divino. Tolstói nos exhorta a abandonar el ruido del mundo, las falsas promesas del progreso material y a buscar una vida más auténtica, más en sintonía con nuestras necesidades espirituales y nuestras aspiraciones más profundas. El hombre moderno ha sido atrapado en las redes del consumismo, del deseo insaciable de adquirir, de tener siempre más. El tener y el poseer se han convertido en los grandes objetivos de la vida, mientras que el ser y el ser consciente de lo que realmente importa han quedado relegados a un segundo plano. En este contexto, la vida sencilla, entendida no solo como la ausencia de lujos, sino como una actitud mental y espiritual, se presenta como un acto radical de liberación. Liberación de las cadenas invisibles que nos atan a una existencia de constante insatisfacción, de constante búsqueda de algo que nunca parece ser suficiente. Para Tolstói, la vida sencilla no es una renuncia superficial a los bienes materiales, sino una profunda revalorización de lo que realmente importa. La simplicidad no implica pobreza, ni la eliminación total de las comodidades, sino la capacidad de distinguir lo esencial de lo superfluo. El hombre que vive de acuerdo con estos principios no busca el lujo ni el exceso, sino que se contenta con lo necesario para su bienestar físico y espiritual. La verdadera abundancia, nos enseña Tolstói, no se encuentra en la acumulación de riquezas, sino en la capacidad de vivir con gratitud por lo que ya se tiene, y de encontrar la paz interior en lo más simple. Este desapego material es también un acto de liberación frente al ego. Al deshacerse de los deseos materiales, el hombre se libera de la tiranía del tener, una tiranía que constantemente le exige más, que lo mantiene atrapado en un ciclo de insatisfacción perpetua. La acumulación de bienes y la búsqueda constante de placeres sensoriales nos alejan de lo que realmente somos, de nuestra naturaleza espiritual. Al vivir de manera sencilla, el hombre se conecta con su ser esencial, con su alma, y es capaz de reconocer que no necesita de las riquezas externas para ser verdaderamente feliz. Tolstói nos invita a reflexionar sobre el concepto de riqueza. La riqueza, tal como la entendemos en el mundo moderno, está relacionada con el poder y la capacidad de poseer, pero en la visión de Tolstói, la verdadera riqueza no se mide en objetos materiales, sino en virtudes, en la capacidad de amar, de ser compasivo, de vivir en armonía con los demás y con el mundo que nos rodea. La riqueza verdadera es la riqueza interior, la que no puede ser comprada ni vendida, la que nace del corazón y del alma del ser humano. La vida sencilla también nos ofrece una mayor claridad mental. Cuanto más nos alejamos de la obsesión por el tener, más podemos concentrarnos en el ser. La acumulación de objetos y preocupaciones materiales llena nuestra mente de distracciones, de deseos y ansiedades que nos impiden vivir en el presente, en el aquí y ahora. Vivir de manera sencilla nos ayuda a reducir el ruido mental, a enfocarnos en lo esencial y a cultivar la paz interior. El hombre que ha despojado su vida de lo superfluo es capaz de experimentar una mayor serenidad, una mayor conexión consigo mismo y con el universo. Al igual que el amor y el sufrimiento, la vida sencilla es un camino hacia la trascendencia. Vivir sencillamente nos permite acercarnos a lo divino, ya que nos libera de las falsas distracciones del mundo material y nos pone en contacto con la esencia espiritual que subyace en toda la creación. La simplicidad es la vía hacia una vida más auténtica, más en sintonía con lo que es verdaderamente importante. En lugar de buscar la felicidad en el exterior, en los bienes materiales, el hombre que ha adoptado una vida sencilla busca la felicidad dentro de sí mismo, en su conexión con el todo, con la divinidad. El desapego material, entonces, no es una renuncia a la vida, sino una profunda afirmación de lo que realmente importa. Es una afirmación de la vida espiritual sobre la material, de la paz interior sobre el placer exterior. Al renunciar a la obsesión por el tener,
el hombre se abre a una vida más rica, más profunda, una vida en la que lo divino puede manifestarse de manera más clara y poderosa. La vida sencilla, en este sentido, es un acto de liberación espiritual, una afirmación de la verdadera libertad. En la vida cotidiana, Tolstói nos invita a aplicar estos principios de simplicidad y desapego. Nos llama a vivir de manera más consciente, a ser más humildes y a reconocer la fragilidad de nuestras existencias. La vida sencilla no se trata de vivir en la pobreza, sino de vivir con moderación, de hacer espacio para lo espiritual en nuestras vidas. Vivir de esta manera nos permite estar más presentes en cada momento, disfrutar de lo simple y lo esencial, y encontrar la verdadera satisfacción en el amor, la compasión y la paz interior. La vida sencilla también tiene una dimensión social y ética. Al liberarnos de la obsesión por los bienes materiales, nos convertimos en seres más generosos, más dispuestos a compartir lo que tenemos con los demás. La pobreza no es solo una condición económica, sino una actitud de humildad y servicio hacia los demás. La vida sencilla nos llama a pensar menos en nosotros mismos y más en los demás, a actuar con justicia, a compartir nuestros recursos y a trabajar por el bien común. En este sentido, el desapego material es una forma de justicia social, ya que nos lleva a reconocer que todos los seres humanos comparten la misma dignidad y que no necesitamos de la acumulación de riquezas para vivir una vida plena. Capítulo 11. La verdadera libertad y la autolibertad. La libertad es uno de los conceptos más aclamados y anhelados en la historia del pensamiento humano. A lo largo de los siglos, la humanidad ha buscado la libertad en todas sus formas, la libertad política, social, económica y personal. Sin embargo, Tolstói nos ofrece una visión radicalmente diferente de lo que realmente significa ser libre. En su concepción, la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de restricciones externas ni en la posesión de derechos o bienes materiales, sino en la liberación del alma, en el dominio sobre uno mismo, en la superación del ego y los deseos que nos esclavizan. La libertad, tal como la define Tolstói, no es una condición externa, sino interna. No se trata de la posibilidad de hacer lo que queramos, sino de la capacidad de actuar conforme a la verdad, a la virtud y a la justicia, sin que las pasiones ni los deseos egoístas interfieran en nuestras decisiones. En el mundo moderno, la libertad a menudo se asocia con la ausencia de límites y la capacidad de satisfacer cualquier deseo, pero Tolstói nos muestra que tal libertad es una ilusión. La verdadera libertad surge cuando el hombre es capaz de liberarse de las cadenas invisibles del ego, de la necesidad de poder, riqueza y estatus, y actúa de acuerdo con principios más elevados, como el amor, la compasión y la sabiduría. La autolibertad, por lo tanto, no es un concepto abstracto o idealista, sino una práctica cotidiana. La verdadera libertad radica en la capacidad de vivir sin ser esclavos de nuestros propios deseos, sin estar atados a las expectativas de la sociedad, y sin depender de los juicios de los demás. La autolibertad implica una profunda comprensión de nuestra verdadera naturaleza, de nuestro ser espiritual, y un compromiso de vivir de acuerdo con esa comprensión. Tolstói nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en el autocontrol, en la capacidad de actuar con integridad y rectitud, incluso cuando las circunstancias externas parecen dificultarlo. La libertad, entonces, no es algo que se nos otorga desde afuera, sino algo que debemos conquistar desde adentro. En lugar de buscar la liberación en el exterior, en las leyes, los derechos o las instituciones, debemos buscarla dentro de nosotros mismos. La verdadera libertad se logra cuando nos despojamos de las limitaciones impuestas por nuestra propia mente, cuando aprendemos a vivir de acuerdo con la sabiduría que surge de la autocomprensión y la paz interior. En este sentido, la libertad es un acto de renuncia. Renunciar al ego, renunciar al deseo de control y de dominio, renunciar a las preocupaciones sobre el futuro y las expectativas del mundo exterior. Sin embargo, la autolibertad no es un camino fácil. Requiere disciplina, valentía y perseverancia. Es un camino de autotransformación, en el que debemos enfrentarnos a nuestras propias debilidades y limitaciones. Tolstói nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias cadenas invisibles. A menudo, nos consideramos libres porque no estamos físicamente aprisionados, pero en realidad somos esclavos de nuestras pasiones, nuestros miedos y nuestros deseos. La verdadera libertad solo se alcanza cuando somos capaces de liberarnos de estas cadenas internas y vivir de acuerdo con los principios que realmente valoramos. Tolstói también nos habla de la libertad en relación con la moralidad. La verdadera libertad no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de actuar moralmente,
de seguir el camino de la justicia y la verdad. En su visión, la libertad y la moralidad están indisolublemente unidas. La verdadera libertad solo puede existir cuando actuamos de acuerdo con lo que es correcto, cuando nuestras acciones reflejan la bondad, el amor y el respeto por los demás. El hombre verdaderamente libre no es aquel que sigue sus propios deseos, sino aquel que sigue una moral superior, que actúa con integridad y busca el bien común por encima de los intereses personales. La autolibertad también implica una relación armónica con los demás. Vivir en libertad no significa vivir aislados o desconectados de la sociedad. Al contrario, la verdadera libertad se alcanza cuando somos capaces de vivir en armonía con los demás, cuando nuestras acciones no están guiadas por el egoísmo o la competición, sino por el deseo de contribuir al bienestar común. La autolibertad, en este sentido, no se limita a la esfera personal, sino que se extiende a la forma en que interactuamos con el mundo. El hombre verdaderamente libre no busca dominar ni controlar a los demás, sino que reconoce su igualdad fundamental con todos los seres humanos y actúa con compasión y empatía hacia ellos. La libertad, entonces, no es una condición estática, sino un proceso dinámico. La autolibertad es un camino constante de autoconocimiento y autotransformación, un camino en el que cada paso nos acerca más a nuestra verdadera naturaleza. La verdadera libertad es la capacidad de ser uno mismo, sin miedo, sin máscaras, sin pretensiones. Es la capacidad de vivir con autenticidad, de actuar según lo que sabemos que es correcto, sin que los condicionamientos externos o las presiones sociales nos desvíen de nuestro propósito. En este sentido, la autolibertad también está vinculada con la paz interior. Solo cuando somos libres de las cadenas del ego, cuando nuestras acciones están alineadas con lo que realmente valoramos, podemos experimentar una profunda paz en nuestro interior. La paz interior es el resultado natural de vivir una vida coherente con nuestros principios, de actuar con sabiduría y compasión. Es en esta paz interior donde encontramos la verdadera libertad, porque la libertad no se trata de hacer lo que queramos en el mundo exterior, sino de tener la capacidad de vivir en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Finalmente, Tolstói nos muestra que la verdadera libertad es una expresión de la voluntad divina. En su visión, la libertad no es solo una conquista personal, sino una manifestación de la ley universal que rige todo lo que existe. La autolibertad, en este sentido, es la capacidad de alinearse con esta ley divina, de actuar de acuerdo con la verdad universal y de vivir en armonía con la voluntad divina. La libertad es, en última instancia, una vía hacia la espiritualidad, una vía hacia la unión con lo divino, una vía hacia la trascendencia. Capítulo 12. El sufrimiento y la sabiduría. El sufrimiento es una experiencia que ha acompañado al ser humano desde los albores de la existencia. No hay ser humano que escape a su abrazo, ya sea en la forma de dolor físico, pérdidas emocionales o la constante lucha interna por encontrar sentido en un mundo que parece a menudo hostil e indiferente. En este capítulo, Tolstói aborda el sufrimiento desde una perspectiva profundamente filosófica y espiritual, mostrándonos que, lejos de ser algo que deba ser rechazado o temido, el sufrimiento es una puerta hacia la sabiduría, una oportunidad de transformación profunda del ser. Es a través del sufrimiento que el ser humano se enfrenta a las preguntas más fundamentales de su existencia, cuestionando su propósito, sus valores y la verdadera naturaleza de la vida. El sufrimiento, tal como lo describe Tolstói, no es un castigo divino, sino una parte inherente a la condición humana. Es la consecuencia de vivir en un mundo imperfecto, donde el dolor y la adversidad son inevitables. En lugar de huir del sufrimiento, Tolstói nos invita a enfrentarlo con una actitud diferente, a verlo como una oportunidad para crecer, para despertar a una realidad más profunda y para conectarnos con nuestra esencia más verdadera. El sufrimiento, entonces, se convierte en un medio para alcanzar la sabiduría, porque nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras creencias y a reevaluar nuestra relación con el mundo que nos rodea. Una de las enseñanzas más profundas que Tolstói ofrece en este capítulo es la de que el sufrimiento nos despoja de las ilusiones del ego. El ser humano vive generalmente atrapado en su propio deseo de control, de éxito, de satisfacción personal. El ego nos lleva a construir una falsa identidad basada en logros, en posesiones y en la imagen que queremos proyectar al mundo. Sin embargo, cuando el sufrimiento entra en nuestra vida, nos golpea de manera brutal y nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra finitud y nuestra vulnerabilidad. En esos momentos de dolor, el ego pierde su poder sobre nosotros, y comenzamos a ver la vida desde una perspectiva más humilde, más auténtica.
Es entonces cuando el sufrimiento se convierte en un maestro que nos guía hacia la verdadera sabiduría. La sabiduría de saber que somos seres limitados, que la vida es incierta y que nuestra verdadera identidad no está en lo que poseemos o en lo que logramos, sino en nuestra capacidad de amar, de ser compasivos y de vivir en armonía con lo divino. El sufrimiento también tiene un papel fundamental en el proceso de purificación del alma. Al igual que el fuego purifica el oro, el sufrimiento puede purificar el corazón humano. Cuando somos sometidos a pruebas difíciles, cuando nos enfrentamos a la adversidad, nuestras debilidades y nuestras imperfecciones salen a la luz. El sufrimiento revela nuestras sombras, nuestras pasiones no controladas, nuestra codicia, nuestro orgullo y nuestra vanidad. Es solo a través de la confrontación con estos aspectos oscuros de nuestro ser que podemos comenzar a transformarlos. Al enfrentar el sufrimiento con una actitud de aceptación y humildad, somos capaces de purificar nuestra mente y nuestro corazón, eliminando todo lo que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Tolstói también destaca que el sufrimiento nos lleva a la compasión. Cuando somos capaces de experimentar el dolor en nuestras propias vidas, podemos desarrollar una mayor empatía por el sufrimiento de los demás. El dolor nos une, nos conecta con los otros seres humanos en un nivel profundo y esencial. Al comprender nuestro propio sufrimiento, somos más capaces de entender y ayudar a los demás en su sufrimiento. Esta empatía es una de las formas más puras de amor, y Tolstói considera que el amor es la clave para una vida plena y auténtica. La compasión no solo es una respuesta emocional al sufrimiento ajeno, sino también una actitud de servicio, de desinterés y de entrega. Es a través de la compasión que el sufrimiento se convierte en un medio de trascendencia, en un camino hacia la santidad. Es importante resaltar que el sufrimiento, en la visión de Tolstói, no es algo que deba ser buscado de manera masoca. No se trata de glorificar el dolor ni de buscarlo como un medio para alcanzar la sabiduría. Sin embargo, Tolstói nos anima a aceptar el sufrimiento cuando llega, a no rechazarlo ni huir de él, sino a aprender de él. El sufrimiento, entonces, es una oportunidad para profundizar en nuestro conocimiento de nosotros mismos y del mundo, para alejarnos de la superficialidad y acercarnos a lo esencial. La sabiduría, en este sentido, no se encuentra en la ausencia de sufrimiento, sino en la forma en que respondemos a él. El sufrimiento también tiene un papel crucial en el desarrollo de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de enfrentar las adversidades de la vida y salir fortalecido de ellas. Tolstói enseña que, a través del sufrimiento, el ser humano tiene la oportunidad de desarrollar una fortaleza interior que le permita afrontar las pruebas de la vida con serenidad y coraje. A través del sufrimiento, el hombre aprende a confiar en su capacidad de superar las dificultades, a no rendirse ante los desafíos, y a mantener la fe en el sentido de la vida. La resiliencia no es una cualidad innata, sino algo que se cultiva a lo largo de la vida, especialmente a través de las pruebas y el sufrimiento. Es a través de estas experiencias difíciles que el ser humano puede descubrir su verdadera fuerza y su capacidad para superar incluso las situaciones más desesperantes. Al mismo tiempo, el sufrimiento nos ofrece una visión más profunda de la vida y de la muerte. Al enfrentarnos al dolor, tanto propio como ajeno, comenzamos a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de la vida. El sufrimiento nos recuerda que la vida es frágil y efímera, que todo lo que conocemos es temporal. Este recordatorio constante de la finitud de la vida puede llevarnos a una mayor apreciación del momento presente, a vivir con mayor plenitud y gratitud por lo que tenemos. Al comprender la inevitabilidad del sufrimiento y la muerte, podemos aprender a vivir con mayor sabiduría, a no aferrarnos a lo efímero, y a buscar lo eterno en nuestro interior. Finalmente, Tolstói subraya que el sufrimiento puede llevarnos a una mayor comprensión de lo divino. En momentos de dolor profundo, cuando nos sentimos desamparados y perdidos, muchas personas experimentan una conexión más profunda con lo divino. El sufrimiento puede llevar al ser humano a cuestionar sus creencias y a buscar respuestas más allá de la razón humana. Es en estos momentos de vulnerabilidad que el hombre puede abrir su corazón a lo divino, y permitir que la gracia y el consuelo divino lo guíen. El sufrimiento, entonces, no es solo una experiencia humana, sino también una experiencia espiritual, una vía hacia la unidad con lo divino. Capítulo 13. La muerte y la trascendencia. La muerte, ese enigma que se cierne sobre cada ser humano, ha sido a lo largo de los siglos uno de los grandes misterios que han inquietado la mente humana. ¿Qué ocurre cuando la vida llega a su fin? ¿Es el fin de todo, o es, quizás, una transición a algo más profundo y eterno? En este capítulo,
Tolstói aborda la muerte desde una perspectiva filosófica y espiritual, invitándonos a contemplarla no como un final inevitable y aterrador, sino como una puerta hacia la trascendencia, una liberación de las limitaciones de la existencia material y una conexión con lo divino. Desde una perspectiva mundana, la muerte es temida, evitada y hasta negada. Vivimos nuestras vidas sumidos en la ilusión de la permanencia, creyendo que nuestra existencia tiene un carácter duradero, cuando, en realidad, la muerte es tan natural e inevitable como el nacimiento. Sin embargo, Tolstói nos lleva a comprender que la muerte no es algo que debamos temer. Lejos de ser el fin de la existencia, la muerte es solo una transición, un paso hacia algo más grande, hacia la trascendencia. La muerte no es una separación, sino una transformación. En lugar de ver la muerte como una tragedia, Tolstói nos invita a verla como una liberación de las ataduras físicas y materiales que nos limitan, un paso hacia la eterna conexión con lo divino. Tolstói también resalta que la muerte es un recordatorio profundo de la transitoriedad de la vida. Cada día, cada momento que vivimos es un regalo fugaz, un instante que pasa sin retorno. La muerte, al aparecer como una presencia constante, nos recuerda lo efímero que es todo lo que conocemos, nuestras posesiones, nuestras relaciones, nuestras ambiciones. Este recordatorio nos invita a replantear nuestras prioridades, a dejar de lado las preocupaciones triviales que ocupan nuestra mente y a centrarnos en lo que verdaderamente importa. La vida es, en última instancia, un proceso de crecimiento, de evolución espiritual, y la muerte es el fin de este proceso en el plano terrenal, pero no el fin del ser. En la filosofía de Tolstói, la muerte tiene un papel crucial en la enseñanza del desapego. Vivimos nuestra vida atrapados en el deseo de adquirir, de poseer, de alcanzar un estatus o una identidad que, en última instancia, no tiene valor alguno en la vida después de la muerte. A medida que nos acercamos a la muerte, entendemos que todo lo que poseemos es transitorio, que nuestra existencia no depende de nuestras conquistas materiales. La muerte nos enseña que debemos liberar nuestra mente y corazón del apego al mundo material, y cultivar una vida centrada en los valores espirituales, en el amor, la bondad y la compasión. La muerte es la gran maestra del desapego, que nos recuerda que la verdadera vida no se encuentra en lo efímero, sino en lo eterno. A través de la muerte, el ser humano puede aprender a vivir con mayor profundidad y autenticidad. Al ser conscientes de nuestra mortalidad, somos capaces de apreciar la vida en su verdadera magnitud. La muerte nos ayuda a poner en perspectiva nuestras preocupaciones cotidianas y a verlas como lo que son, pequeñas distracciones en un camino que nos conduce a algo mucho más grande. La muerte nos lleva a vivir de manera más plena, a valorar cada momento como único y precioso, a no dar por sentado nada de lo que tenemos. Vivir a la luz de la muerte es vivir con una profunda gratitud, sabiendo que cada instante es un regalo que no durará para siempre. La muerte también nos conecta con la idea de la trascendencia. En la visión de Tolstói, la trascendencia no es un concepto abstracto o filosófico, sino una realidad espiritual. La muerte, al liberarnos del cuerpo físico, nos permite trascender nuestras limitaciones terrenales y entrar en una esfera más elevada de existencia, donde el alma se encuentra con lo divino. La trascendencia es un retorno a la fuente de nuestra existencia, un regreso al ser eterno, al amor divino que nos creó. En este sentido, la muerte no es algo que deba ser temido, sino algo que nos lleva hacia nuestra verdadera casa, hacia nuestro ser más profundo, hacia la unión con lo divino. Tolstói también reflexiona sobre la muerte en relación con el sentido de la vida. En la visión humana, la muerte puede parecer la negación del sentido, el fin definitivo de todo esfuerzo y propósito. Sin embargo, Tolstói nos muestra que la muerte no niega el sentido de la vida, sino que lo revela. La vida cobra verdadero sentido cuando entendemos que estamos destinados a vivir en armonía con lo divino, a servir a los demás, a vivir con amor y sabiduría. La muerte, entonces, no es el fin del sentido, sino la culminación de un viaje hacia la trascendencia, hacia el amor divino que nos rodea. Un aspecto clave en la enseñanza de Tolstói sobre la muerte es la importancia de vivir sin miedo. La muerte es una parte natural de la existencia humana, y, por lo tanto, no debemos vivir aterrados por ella. El miedo a la muerte nos aleja de la vida, nos impide vivir plenamente y nos mantiene atrapados en la ansiedad y la desesperación. En lugar de temer la muerte, Tolstói nos invita a vivir con valentía, con un corazón abierto a la vida y al amor. Vivir sin miedo a la muerte es vivir con una conciencia clara de nuestra verdadera naturaleza, es vivir en paz con nuestra mortalidad y con el misterio de la existencia.
La muerte también tiene un papel fundamental en la renovación espiritual. En la visión de Tolstói, cada muerte es una oportunidad de renacer, una oportunidad de transformarnos, de liberar nuestra alma de las ataduras que nos limitan y de acercarnos a la verdad. La muerte es un proceso de regeneración, un paso hacia una nueva forma de existencia, más pura y más elevada. En cada muerte, ya sea la muerte física o la muerte simbólica de nuestra vieja manera de ser, tenemos la oportunidad de renacer y de vivir de manera más verdadera, más libre y más plena. Finalmente, Tolstói nos enseña que la muerte es inseparable de la vida. En su visión, la muerte no es un opuesto de la vida, sino una parte integral de ella. La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, dos aspectos de un ciclo eterno. En lugar de ver la muerte como el fin de la vida, debemos verla como una continuación de la vida, una parte del flujo natural de la existencia. La muerte no es un castigo, sino un paso hacia una nueva etapa en nuestro viaje espiritual, un paso hacia la eterna unión con lo divino. Capítulo 14. El amor y la bondad. El amor y la bondad son los pilares sobre los cuales descansa la verdadera humanidad. En un mundo que a menudo se ve arrastrado por el egoísmo, la competencia y la búsqueda desenfrenada de poder, estos dos principios parecen ser raros y difíciles de alcanzar. Sin embargo, en este capítulo, Tolstói nos recuerda que el amor y la bondad son las fuerzas más poderosas que tenemos a nuestra disposición, capaces de transformar no solo nuestras vidas individuales, sino el curso de la historia misma. El amor, en su sentido más puro, no es una emoción egoísta o posesiva, sino una fuerza universal que une a todos los seres humanos, independientemente de su estatus, su raza, su religión o su cultura. El amor verdadero es incondicional, no busca recompensas ni se deja guiar por intereses personales. Es una entrega desinteresada al bienestar de los demás, una capacidad de ver en cada ser humano a un igual, digno de respeto y compasión. Este amor no se limita a las relaciones personales, sino que debe extenderse a todos los seres vivos, a la naturaleza y, finalmente, a lo divino. El amor es la expresión más alta de nuestra esencia espiritual, la manifestación de nuestra conexión con el cosmos y con lo eterno. Tolstói nos recuerda que el amor verdadero no surge de la razón, ni de las expectativas, sino del corazón. El amor no es algo que se pueda controlar o racionalizar, sino que es una fuerza que brota del interior, una respuesta natural a la belleza de la vida y a la divinidad que habita en cada ser. Este amor no tiene fronteras, no discrimina, no juzga, sino que se ofrece sin reservas. A través del amor, somos capaces de trascender las limitaciones del ego y conectar con los demás en un nivel profundo y espiritual. El amor es la llave que abre las puertas de la verdadera comprensión y la armonía en la vida. Sin embargo, Tolstói no presenta el amor de una manera idealista o inalcanzable. Reconoce que el ser humano, atrapado en su ego, puede encontrar difícil amarse a sí mismo y a los demás de manera incondicional. A menudo, el amor se ve distorsionado por el egoísmo, por los deseos materiales y por la avaricia. Pero Tolstói nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad de amar, a liberarnos de las ataduras del ego y a abrir nuestros corazones a los demás. El amor es una práctica constante, un esfuerzo consciente por dejar de lado las barreras que levantamos entre nosotros y los demás. La verdadera pregunta no es si podemos amar, sino si estamos dispuestos a trabajar en nuestro corazón para permitir que el amor fluya a través de nosotros. En la visión de Tolstói, el amor es inseparable de la bondad. La bondad es la manifestación del amor en acción. Mientras que el amor es un estado interno, una fuerza que habita en el corazón, la bondad se expresa en nuestras palabras y actos, en la manera en que tratamos a los demás. La bondad no es un acto aislado o puntual, sino una actitud constante, una forma de ser que se refleja en todo lo que hacemos. El amor verdadero siempre se traduce en actos de bondad, en gestos de compasión y generosidad hacia los demás. La bondad es el lenguaje del alma, la prueba tangible de que el amor no es solo una idea, sino una energía viva que se extiende más allá de nosotros. Tolstói nos enseña que la bondad no es una cualidad que se pueda lograr solo con esfuerzo consciente, sino que es el resultado de una transformación interna. A medida que nos liberamos del ego, del miedo y del apego, el amor y la bondad comienzan a surgir de manera natural, como una expresión auténtica de nuestra verdadera naturaleza. El ser humano, cuando se acerca a su esencia espiritual, se convierte en un canal de amor y bondad, capaz de irradiar estas cualidades a todo su entorno. La bondad no se ve como algo que se da para obtener algo a cambio, sino como una entrega desinteresada al bienestar de los demás, un deseo de ver a otros felices y en paz.
El amor y la bondad también son inseparables de la justicia. La verdadera justicia no se basa en la ley fría y distante, sino en el amor por la humanidad y el deseo de ver a todos vivir en armonía. En este sentido, la justicia no es una imposición externa, sino una emanación del amor que habita en el corazón. Cuando actuamos con amor y bondad, nuestra visión de la justicia se transforma, ya que no buscamos castigar o vengarnos, sino sanar y restaurar el equilibrio. La justicia, entonces, se convierte en una expresión del amor divino, que busca siempre el bien de todos, sin exclusiones ni discriminación. Tolstói también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la bondad en nuestras relaciones personales. A menudo, nuestras relaciones están marcadas por expectativas, por deseos egoístas y por la búsqueda de poder o control. El amor y la bondad, en cambio, nos enseñan a vivir nuestras relaciones de manera más profunda, basadas en el respeto mutuo, la comprensión y la generosidad. En las relaciones donde el amor y la bondad son los cimientos, no hay lugar para la violencia, la manipulación o el desdén. El amor y la bondad crean un espacio donde los seres humanos pueden ser auténticos, vulnerables y verdaderos. En su reflexión sobre la bondad, Tolstói también nos habla de la importancia del perdón. El perdón es uno de los actos más poderosos que podemos realizar, ya que nos permite liberarnos de las cadenas del resentimiento y del odio. El perdón no significa olvidar el daño sufrido, sino liberarse del peso emocional que lleva consigo. Al perdonar, liberamos nuestro corazón para amar de nuevo, para sanar y para vivir en paz. Tolstói nos invita a perdonar no solo por el bien de los demás, sino por el nuestro propio, porque el resentimiento y el odio solo nos alejan de nuestra verdadera naturaleza y nos arrastran hacia el sufrimiento. La bondad también tiene el poder de sanar. Tolstói reconoce que el mundo está lleno de sufrimiento, de dolor, de angustia. Pero también sabe que el amor y la bondad tienen el poder de sanar las heridas del alma, de transformar la oscuridad en luz. Cuando actuamos con bondad, creamos un espacio de sanación donde el sufrimiento puede ser aliviado, donde la tristeza puede ser transformada en alegría. La bondad tiene la capacidad de disolver las tensiones, de restaurar la armonía y de traer consuelo a los corazones heridos. Cada acto de bondad es como una semilla plantada en el corazón de la humanidad, que crece y se multiplica, llevando sanación y paz a todos los rincones del mundo. Finalmente, Tolstói nos recuerda que el amor y la bondad no son solo para aquellos que nos son cercanos o familiares, sino para todos los seres humanos, incluidos nuestros enemigos. El amor verdadero trasciende las fronteras del ego, del odio y de la venganza. El amor y la bondad nos llaman a ver en cada ser humano a un hermano, a una hermana, dignos de nuestra compasión y respeto. La verdadera prueba de nuestro amor es la capacidad de amar a aquellos que nos han hecho daño, de perdonar y de buscar la reconciliación, no como un acto de debilidad, sino como un acto de fuerza espiritual. Capítulo 15. La verdadera felicidad. La felicidad es uno de los deseos más profundos que habita en el ser humano. A lo largo de nuestra vida, buscamos incansablemente la felicidad, como si fuera un bien tangible, un tesoro oculto en algún rincón del mundo, esperando ser encontrado. Pero, ¿qué es la verdadera felicidad? Tolstói, a través de su profunda reflexión en este capítulo, nos invita a despojarnos de las falsas ideas sobre la felicidad y a mirar más allá de los placeres mundanos, las posesiones materiales y el reconocimiento social. Nos llama a descubrir que la verdadera felicidad reside en un lugar mucho más profundo, dentro de nosotros mismos, en nuestra relación con la vida, con los demás y con lo divino. La felicidad, según Tolstói, no es algo que se pueda encontrar fuera de nosotros. No está en la riqueza, ni en el poder, ni en el placer momentáneo. Estos son placeres fugaces, que proporcionan una satisfacción superficial, pero que no alimentan nuestra alma. La verdadera felicidad no puede ser comprada ni adquirida a través de los logros mundanos. Es un estado interior, una paz profunda y una alegría serena que provienen de vivir en armonía con nuestra esencia más auténtica. Tolstói nos muestra que la verdadera felicidad está conectada con el desapego. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa a acumular, a desear más, a compararnos con los demás. Sin embargo, este deseo insaciable solo nos conduce a la insatisfacción y a la ansiedad. La verdadera felicidad, en cambio, radica en la capacidad de liberarnos del apego a las cosas, a las expectativas y a los deseos que nos arrastran fuera de nuestra paz interior. El desapego no significa renunciar a la vida o a sus placeres, sino liberarnos de la necesidad de poseerlos, de aferrarnos a ellos, para encontrar la libertad de ser y vivir en el presente.
La felicidad verdadera también está vinculada con el servicio desinteresado hacia los demás. Tolstói nos recuerda que el egoísmo es el mayor obstáculo para alcanzar la felicidad. Cuando nos centramos únicamente en nosotros mismos, en nuestras necesidades y deseos, nos cerramos a la posibilidad de experimentar la verdadera satisfacción que proviene del bienestar ajeno. La felicidad más profunda surge cuando nos dedicamos a servir a los demás, cuando nos entregamos a la causa del amor y la compasión sin esperar nada a cambio. Esta entrega desinteresada nos libera de la carga del ego, y nos permite experimentar una alegría que no depende de los vaivenes externos, sino de la gratitud y el amor incondicional. El acto de vivir una vida sencilla es otro de los elementos clave que Tolstói destaca como camino hacia la felicidad. Vivir de forma sencilla, sin complicarnos con el consumo innecesario o la búsqueda constante de placeres efímeros, nos permite encontrar una felicidad duradera. La simplicidad en la vida es un acto de sabiduría, una forma de reconectar con lo esencial. El materialismo, el lujo y la excesiva acumulación de bienes no nos ofrecen paz, sino más bien conflictos internos y externos. La verdadera felicidad se encuentra en la capacidad de apreciar lo que tenemos, de vivir con lo justo y necesario, y de encontrar alegría en las pequeñas cosas que nos ofrece la vida cotidiana. En su reflexión sobre la felicidad, Tolstói también destaca la importancia del trabajo. El trabajo no debe ser visto solo como una obligación o una fuente de ingresos, sino como una expresión de nuestra naturaleza creativa y nuestra conexión con el mundo. El trabajo, cuando se realiza con amor y dedicación, se convierte en un acto de servicio tanto a nosotros mismos como a los demás. Es en el trabajo que encontramos una fuente de satisfacción que no depende de la recompensa material, sino del sentido y la contribución que damos al mundo. Un trabajo bien hecho, realizado con integridad y conciencia, es una de las formas más puras de alcanzar la felicidad, porque nos permite vivir en armonía con nuestra misión en la vida. El amor y la bondad, mencionados anteriormente, son también aspectos fundamentales en la búsqueda de la verdadera felicidad. Tolstói nos enseña que cuando vivimos desde el amor y la compasión, nuestra vida se llena de sentido y de alegría. El amor nos conecta con los demás de manera profunda y significativa, y la bondad se convierte en la fuente de una felicidad que no se desvanece. Esta felicidad no se basa en la satisfacción personal, sino en la capacidad de dar sin esperar, de compartir sin condiciones, de estar en el mundo sin perder nuestra esencia interior. La verdadera felicidad también está relacionada con la fe y la espiritualidad. A lo largo de este capítulo, Tolstói nos invita a reflexionar sobre el propósito más profundo de nuestra existencia. La felicidad más duradera proviene de la conexión con lo divino, de vivir en alineación con los principios espirituales que trascienden el ego y las preocupaciones mundanas. La fe no debe ser entendida como una creencia dogmática o como una obligación religiosa, sino como una apertura al misterio de la vida, una confianza en que hay algo más grande que nosotros, que nos guía y nos sostiene. La espiritualidad nos da el sentido de pertenencia al universo, y nos ayuda a encontrar paz incluso en medio de las dificultades y los sufrimientos. A través de la fe, la esperanza y la conexión con lo divino, somos capaces de encontrar una felicidad que no depende de los altibajos de la vida terrenal. Tolstói también resalta que la verdadera felicidad no está en la ausencia de sufrimiento, sino en nuestra capacidad para enfrentar las dificultades con una actitud de paz y aceptación. La vida, tal como la conocemos, está marcada por el dolor, la enfermedad y la muerte. Estos aspectos forman parte de nuestra experiencia humana, pero no son la fuente de nuestra infelicidad. La verdadera felicidad surge cuando aprendemos a aceptar el sufrimiento como parte del proceso de crecimiento, cuando entendemos que el sufrimiento no nos define, sino que nos enseña lecciones valiosas sobre nuestra naturaleza y nuestro propósito. La felicidad no está en la negación del sufrimiento, sino en nuestra capacidad para vivir con él, superarlo y encontrar en él una oportunidad para profundizar nuestra espiritualidad y nuestra conexión con los demás. Al final de este capítulo, Tolstói nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a escuchar la voz de nuestra conciencia, a encontrar la paz interior que solo surge de vivir de manera auténtica, sencilla y amorosa. La verdadera felicidad es el resultado de vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el universo. Es una alegría que no depende de lo externo, sino que brota desde lo más profundo de nuestro ser, cuando nos alineamos con los principios más elevados de amor, bondad y espiritualidad. La verdadera felicidad no se encuentra en lo que obtenemos, sino en lo que damos, no en lo que logramos, sino en lo que somos. Y, finalmente, como nos recuerda Tolstói, la verdadera felicidad es un estado de paz,
una calma interior que solo puede alcanzarse cuando vivimos en el amor, en la bondad y en la verdad. Capítulo 16. La libertad. En el vasto paisaje de la existencia humana, pocos conceptos resuenan con tanto poder como el de la libertad. El hombre, desde los albores de su civilización, ha buscado esta idea, en ocasiones como un faro brillante que guía sus pasos, y en otras como una ilusión que lo desvanece ante las dificultades de la vida. La libertad es un deseo universal, un anhelo profundo de poder elegir, de ser dueño de su destino, de no estar sujeto a las restricciones que lo limitan en su ser y en su actuar. Sin embargo, la verdadera libertad, según Tolstói, no es la que se encuentra en la ausencia de restricciones externas, sino en la capacidad de vivir conforme a los principios más altos de la moralidad, el amor y la verdad. Tolstói, en este capítulo, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la libertad, no como la entendemos en los términos mundanos de poder y autonomía, sino en un plano mucho más profundo, espiritual y trascendental. La libertad, según el autor, no es simplemente la capacidad de hacer lo que queramos, sino la capacidad de vivir de acuerdo con lo que realmente somos, de ser auténticos en nuestra esencia más profunda. La verdadera libertad es una liberación interna, que se alcanza cuando nos despojamos de las cadenas que nos atan a nuestros deseos egoístas, a nuestras pasiones desenfrenadas y a la influencia de las expectativas externas. Es solo cuando nos liberamos de estas ataduras que alcanzamos un estado de paz y equilibrio interior. Vivimos en una sociedad que promueve la idea de libertad como un derecho inalienable, como la capacidad de actuar sin restricciones externas. Sin embargo, Tolstói nos muestra que este tipo de libertad, la que se basa en la satisfacción de los deseos materiales y egoístas, es en realidad una forma de esclavitud. La libertad exterior es solo una apariencia, un velo que oculta la verdadera naturaleza del ser humano. Cuanto más nos aferramos a los placeres efímeros, a las ambiciones personales y a las necesidades inmediatas, más nos alejamos de la verdadera libertad. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias pasiones, de nuestros propios miedos, de las opiniones ajenas, y, en última instancia, de nuestras propias ilusiones. La verdadera libertad, según Tolstói, se encuentra en el desapego. El desapego no significa renunciar a la vida ni a sus placeres, sino liberarnos del apego a lo que nos aleja de nuestra autenticidad. El ser humano, cuando vive en un estado de apego a las cosas, al poder, al reconocimiento o incluso al sufrimiento, vive en una prisión invisible que le impide experimentar la verdadera libertad. La libertad surge cuando somos capaces de actuar de acuerdo con nuestra conciencia, sin estar sometidos a las presiones sociales ni a los deseos egoístas que nos desvían de nuestro propósito más elevado. La libertad no se encuentra en la capacidad de actuar sin restricciones, sino en la capacidad de actuar desde un lugar de paz interior, de autenticidad, de amor y de servicio desinteresado hacia los demás. El concepto de libertad que Tolstói defiende no es la libertad del individuo aislado, sino la libertad dentro de una comunidad humana basada en la compasión, el amor y la solidaridad. La verdadera libertad es aquella que nos permite vivir en armonía con los demás, en la que nuestra libertad personal no entra en conflicto con el bienestar de los otros. La libertad más elevada es aquella que nos lleva a vivir para el bien común, a actuar desde una perspectiva altruista y generosa. En este sentido, la libertad no es un derecho que se conquista, sino un deber que se ejerce, un acto de amor hacia los demás y hacia uno mismo. En el mundo moderno, nos encontramos a menudo atrapados en la ilusión de la libertad exterior. Nos dicen que somos libres cuando tenemos dinero, cuando podemos elegir nuestro destino, cuando no estamos sujetos a la autoridad. Sin embargo, Tolstói nos recuerda que estas formas de libertad son frágiles y, en muchos casos, vacías. El dinero, el poder y las decisiones individuales no nos dan libertad verdadera. La libertad interior, esa que proviene del dominio sobre el ego y las pasiones, es la que nos otorga paz, estabilidad y un sentido profundo de propósito. La verdadera libertad es una libertad interna, que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para vivir conforme a lo que realmente somos. Tolstói también habla de la libertad como un proceso continuo de crecimiento espiritual. La libertad no es algo que se alcanza una vez por todas, sino que es un camino que se recorre día a día, una lucha constante por superar las limitaciones del ego, por trascender los deseos materiales y por alinearse con los principios más elevados de la vida. La libertad, entonces, no es un destino, sino una práctica. Es un acto consciente de elegir la verdad, el amor y la bondad en cada momento. Solo cuando vivimos en coherencia con estos principios, cuando actuamos desde un lugar de paz interior,
somos verdaderamente libres. La verdadera libertad también implica la capacidad de aceptar la vida tal como es, de rendirse ante lo que no podemos controlar, y de encontrar la paz en medio de la incertidumbre. La libertad no significa tener control absoluto sobre nuestra vida, sino la capacidad de soltar el control y confiar en el flujo natural de la existencia. Es un acto de fe, de rendición ante lo que es, sin luchar contra las circunstancias o tratar de moldearlas a nuestro antojo. La libertad es la capacidad de vivir sin resistirnos, de aceptar la impermanencia y la transitoriedad de la vida, y de encontrar la paz en medio del caos. Tolstói también nos recuerda que la verdadera libertad está vinculada con el servicio. El ser humano, cuando se dedica a servir a los demás, se libera de la tiranía de su propio ego y experimenta una libertad más profunda y significativa. El servicio desinteresado no es una imposición, sino una expresión de la verdadera naturaleza humana. Cuando vivimos para el bienestar de los demás, encontramos una libertad que va más allá de cualquier logro personal. El servicio es un acto de amor, una forma de conectar con los demás y con la vida de una manera más profunda. Finalmente, Tolstói nos invita a reflexionar sobre la libertad en términos espirituales. La libertad más elevada, la que realmente trasciende todo lo que conocemos, es la libertad que proviene de la conexión con lo divino. Cuando vivimos en armonía con lo divino, cuando actuamos desde el amor incondicional y la compasión, estamos libres de las limitaciones del ego y de las preocupaciones materiales. La verdadera libertad es la libertad del alma, la libertad que solo se puede encontrar cuando nos liberamos de las ilusiones y nos alineamos con la verdad eterna. Capítulo 17. El sufrimiento. En el intrincado tejido de la vida humana, el sufrimiento se presenta como una constante que, por más que intentemos evitar, siempre termina por tocarnos en algún momento. El sufrimiento es un tema recurrente en la obra de Tolstói, un tema que, lejos de ser trivializado, es examinado con una profundidad que nos invita a reflexionar sobre su verdadero significado y propósito en la vida humana. En este capítulo, Tolstói no solo nos ofrece una meditación sobre el sufrimiento, sino que nos invita a adentrarnos en sus aguas profundas, a mirarlo cara a cara y a comprender la lección que encierra. El sufrimiento, según Tolstói, no es una mera consecuencia de la mala suerte o de la fatalidad. Es una parte integral de la experiencia humana, una de las dimensiones fundamentales que nos permiten crecer, aprender y transformarnos. La vida, tal como la conocemos, está llena de sufrimiento, ya sea físico, emocional o espiritual, y este sufrimiento no se puede eludir. Sin embargo, Tolstói nos enseña que el sufrimiento no es un castigo, ni un accidente sin sentido, sino una oportunidad para profundizar en nuestra existencia y comprender la verdadera naturaleza de la vida. A lo largo de este capítulo, Tolstói nos presenta el sufrimiento como un maestro severo, pero sabio. Nos desafía a ver más allá del dolor inmediato y a reconocer que en cada sufrimiento hay una semilla de transformación. El sufrimiento nos obliga a mirar en nuestro interior, a confrontar nuestras debilidades, nuestras limitaciones y nuestras ilusiones. Cuando sufrimos, nuestra visión del mundo se agudiza, nuestras prioridades se clarifican, y nuestra capacidad de empatizar con los demás se profundiza. El sufrimiento es una especie de espejo que nos refleja nuestra verdadera naturaleza, no la imagen idealizada que solemos proyectar. A través del sufrimiento, nos vemos tal como realmente somos, y este autoconocimiento es el primer paso hacia la libertad. Tolstói nos muestra que el sufrimiento, en su forma más pura, no está relacionado con el ego o con el deseo de evitar el dolor, sino con la aceptación de la vida tal como es. Vivir es sufrir, y aceptar el sufrimiento es aceptar la vida en su totalidad. El sufrimiento no puede ser separado de la experiencia humana. Es un componente esencial de lo que significa estar vivo. Al abrazar el sufrimiento, en lugar de resistirnos a él, nos abrimos a una comprensión más profunda de nuestra existencia, y comenzamos a ver el sufrimiento no como algo ajeno o injusto, sino como una oportunidad para expandir nuestra conciencia y para alcanzar un entendimiento más profundo de la vida. El sufrimiento también tiene la capacidad de purificarnos, de liberarnos de los falsos valores y de las ilusiones que nos alejan de nuestra verdadera esencia. Vivimos en una sociedad que valora la felicidad, la comodidad y la gratificación instantánea, pero Tolstói nos recuerda que el sufrimiento es lo que nos conecta con la vida verdadera. No es en los momentos de placer superficial donde encontramos el verdadero sentido de la vida, sino en los momentos de dolor, cuando nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones, a la fragilidad de la existencia y a la inevitabilidad de la muerte. El sufrimiento es un recordatorio constante de la transitoriedad de todo lo que conocemos y poseemos.
Nos recuerda que no estamos aquí para quedarnos, que nuestra existencia es efímera y que todo lo que tenemos es un regalo precioso. A través del sufrimiento, también somos llamados a una mayor compasión y solidaridad con los demás. Tolstói destaca que el sufrimiento, lejos de ser una experiencia solitaria, nos conecta con el sufrimiento de los demás. Cuando sufrimos, nuestra capacidad de empatía se amplía, y nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestra aflicción. Todos los seres humanos, en su viaje a través de la vida, experimentan el sufrimiento, y este sufrimiento compartido crea una red invisible que nos une. En este sentido, el sufrimiento se convierte en un puente hacia los demás, una forma de trascendencia a través de la cual podemos experimentar el amor y la compasión más profundamente. El sufrimiento nos invita, también, a la humildad. Nos recuerda que no somos invulnerables, que no tenemos el control absoluto sobre nuestras vidas, y que la vida misma puede despojarnos en cualquier momento de todo lo que consideramos seguro y estable. En su forma más profunda, el sufrimiento nos enseña la humildad de ser humanos, de reconocer nuestra fragilidad y de aceptar nuestra naturaleza finita. Nos invita a reconocer nuestra dependencia de algo más grande que nosotros mismos, a aceptar nuestra vulnerabilidad y a encontrar consuelo en la fe y en la aceptación. Sin embargo, Tolstói también distingue entre el sufrimiento que nace del ego y el sufrimiento que nos lleva hacia la trascendencia. El sufrimiento egoísta, ese que nace de la resistencia al dolor, de la queja y del deseo de evitar lo inevitable, es el sufrimiento que nos aprisiona, que nos mantiene en el ciclo de la ansiedad y la desesperación. Este tipo de sufrimiento no tiene poder transformador, ya que está marcado por el rechazo y la lucha. En cambio, el sufrimiento que se acepta con serenidad y comprensión es el sufrimiento que nos libera, que nos permite evolucionar y expandir nuestra conciencia. El sufrimiento, en su aspecto más profundo, es un camino hacia la espiritualidad. Tolstói nos invita a ver el sufrimiento no como un obstáculo, sino como un medio para acercarnos a lo divino. En el sufrimiento, la persona se despoja de su orgullo, de su autosuficiencia, y se entrega a una fuerza superior. El sufrimiento es el terreno fértil donde la humildad, la fe y la esperanza pueden crecer. Cuando atravesamos el dolor con una actitud de aceptación y entrega, nos acercamos a la esencia misma de la vida y de la divinidad. Es a través del sufrimiento que encontramos nuestra verdadera naturaleza, que podemos comprender el misterio de la existencia y, finalmente, alcanzar la paz. A lo largo de este capítulo, Tolstói nos ofrece una visión profunda del sufrimiento, desafiando nuestras ideas convencionales sobre el dolor y mostrándonos su verdadero significado. Lejos de ser un mal necesario o una fatalidad que debemos evitar, el sufrimiento es una parte integral de nuestra experiencia humana. Es a través del sufrimiento que podemos alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos, de los demás y de lo divino. El sufrimiento nos invita a vivir de manera más auténtica, más compasiva y más espiritual, y es en la aceptación del sufrimiento que encontramos la verdadera libertad. Capítulo 18. La muerte. La muerte es un tema que ha desconcertado y aterrorizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Es el gran enigma, el punto de intersección entre lo conocido y lo desconocido, entre la vida y lo que yace más allá de ella. Para Tolstói, la muerte es una realidad tan inevitable como la vida misma, una sombra que se extiende sobre todos los momentos de nuestra existencia, dándole una intensidad y un sentido inquebrantable. Sin embargo, lo que Tolstói nos invita a reflexionar en este capítulo no es solo sobre la muerte en sí misma, sino sobre nuestra relación con ella. ¿Cómo nos preparamos para la muerte? ¿Cómo vivimos sabiendo que la muerte está siempre a la vuelta de la esquina, esperando, como una sombra silenciosa, el momento de apoderarse de nosotros? ¿Y qué significa vivir sabiéndolo? Tolstói nos confronta con la pregunta más profunda de todas: ¿cómo debemos vivir nuestra vida cuando sabemos que la muerte es inevitable? Nos invita a ver la muerte no como un enemigo, ni como una tragedia, sino como un acontecimiento natural, un paso más en el flujo interminable de la existencia. A lo largo de este capítulo, Tolstói nos invita a liberarnos del miedo y de la negación que comúnmente rodean a la muerte, y nos muestra una forma de enfrentarnos a ella con serenidad y aceptación. La muerte, lejos de ser algo que debe ser temido o evitado, es algo que debe ser aceptado con el mismo amor y compasión con los que aceptamos la vida. La muerte es la gran igualadora de todos los seres humanos. No importa cuán poderosos o ricos seamos, ni cuán grande sea nuestra influencia en el mundo, todos llegaremos al mismo destino. En este sentido, la muerte elimina las jerarquías que construimos durante nuestra vida, demostrando que, al final,
todos somos iguales ante ella. No hay distinción entre el rey y el mendigo, entre el sabio y el ignorante, entre el rico y el pobre. La muerte nos recuerda la transitoriedad de todo lo que consideramos importante, y nos invita a reflexionar sobre lo que realmente tiene valor en la vida. El miedo a la muerte, según Tolstói, es uno de los mayores obstáculos para vivir una vida plena. Vivimos aterrados ante la idea de la muerte, de la desaparición, de la nada. Esta ansiedad existencial nos lleva a evitar pensar en la muerte, a vivir como si fuéramos inmortales, y a dedicarnos a actividades superficiales que nos distraen del hecho ineludible de nuestra mortalidad. Sin embargo, esta huida del pensamiento sobre la muerte solo sirve para que nuestra vida pierda significado. Tolstói nos exhorta a mirar de frente a la muerte, a aceptarla como una parte esencial de nuestra existencia, y a usarla como una guía para vivir con mayor autenticidad y sabiduría. La muerte nos recuerda, también, la importancia de vivir en el presente. La muerte es el recordatorio constante de que el tiempo es limitado, que cada momento es valioso y que cada decisión tiene peso. Vivir con la muerte en mente nos ayuda a evitar la trampa de la procrastinación, de la dilación de lo importante. Nos enseña a valorar lo que realmente importa: el amor, la compasión, la verdad, la autenticidad, la bondad. Cuando entendemos que nuestra vida es finita, comenzamos a ver con mayor claridad lo que es realmente esencial y lo que es solo ruido en el camino. Tolstói también nos invita a pensar en la muerte no solo desde una perspectiva individual, sino colectiva. La muerte no solo nos afecta como individuos, sino que afecta a todas las personas que nos rodean. Cuando alguien cercano a nosotros muere, experimentamos no solo la pérdida de esa persona, sino también el impacto de esa muerte en nuestras propias vidas. La muerte nos une a todos, nos recuerda nuestra vulnerabilidad compartida, y nos llama a vivir de manera más compasiva y consciente de los demás. Sin embargo, la muerte también nos impulsa a la reflexión sobre lo que sucede después de ella. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Es todo simplemente un vacío, una nada, o existe algún tipo de continuidad? Tolstói no da respuestas definitivas, pero lo que sí nos sugiere es que la verdadera cuestión no es tanto lo que sucede después de la muerte, sino cómo vivimos antes de ella. La muerte, como una sombra que nos sigue, nos recuerda que nuestra existencia tiene un propósito y que ese propósito está relacionado con lo eterno. Vivir con la muerte en mente no significa vivir con angustia, sino vivir con una mayor comprensión de lo que somos y de lo que hemos venido a hacer en este mundo. La muerte también es, en última instancia, un acto de rendición. Vivir con la muerte en mente nos enseña la humildad, nos recuerda que no tenemos el control sobre todo lo que nos sucede, y que, al final, todo lo que tenemos es el presente. La muerte nos invita a liberarnos del orgullo y de la vanidad, a reconocer nuestra fragilidad y nuestra dependencia de algo más grande que nosotros mismos. Nos muestra que, al final, no somos dueños de nuestra vida, y que todo lo que tenemos es un regalo efímero. Tolstói también nos habla de la muerte como una liberación. Para aquellos que han vivido de manera auténtica, con amor y compasión, la muerte no es un castigo, sino un retorno a la fuente, una transición hacia algo más grande. La muerte es la liberación del alma del cuerpo, la oportunidad de trascender la materia y de reunirse con lo divino. Aquellos que han vivido en armonía con los principios más elevados de la vida no temen a la muerte, sino que la ven como el paso final en su viaje hacia la paz y la unidad con lo eterno. En este sentido, la muerte es la gran maestra de la vida. Nos enseña que la vida es frágil, que el tiempo es precioso, y que cada momento cuenta. Nos invita a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, a dejar de lado las distracciones y a centrarnos en lo que realmente importa. La muerte no es algo que debamos temer o rechazar, sino algo que debemos aceptar con serenidad, sabiendo que es una parte natural del ciclo de la vida. Al aceptar la muerte, nos liberamos de su poder sobre nosotros y comenzamos a vivir de manera más plena y auténtica. Tolstói también nos recuerda que la muerte no es el final de todo, sino el comienzo de algo nuevo. La muerte, aunque siempre es un misterio, no debe ser vista como el fin absoluto. Más bien, debe ser entendida como el cierre de un capítulo y el inicio de otro. En este sentido, la muerte es una transición, una transformación hacia una nueva forma de existencia. La vida y la muerte están entrelazadas, y en la muerte, como en la vida, hay un propósito y un significado profundo. Este capítulo nos invita a enfrentarnos con la muerte de una manera madura y reflexiva, a liberarnos del miedo que la rodea y a vivir de acuerdo con la comprensión de su inevitabilidad. En la aceptación de la muerte, Tolstói nos muestra que podemos encontrar la verdadera libertad,
una libertad que no está condicionada por la mortalidad, sino por la forma en que elegimos vivir cada momento. La muerte, lejos de ser un obstáculo, es una revelación, la oportunidad de vivir plenamente, con sabiduría, compasión y amor. Capítulo 19. La libertad. La libertad, esa palabra que resuena en los corazones de todos los seres humanos, es una de las más buscadas y a menudo una de las más malinterpretadas. A lo largo de la historia, se ha hablado de la libertad en términos de derechos, de elecciones, de autonomía, pero Tolstói, en su profunda reflexión sobre la naturaleza humana, nos invita a una comprensión más profunda y filosófica de la libertad. La verdadera libertad, según Tolstói, no se encuentra en el mundo externo ni en la posibilidad de hacer lo que queramos, sino en la libertad interior, en el dominio de uno mismo, en la capacidad de vivir de acuerdo con los principios más elevados de la vida. Este capítulo es una exploración profunda de lo que significa ser verdaderamente libre, de cómo la libertad puede alcanzarse, y de cómo nuestra comprensión de la libertad está vinculada a nuestra capacidad para vivir auténticamente. La libertad, según Tolstói, es una cuestión de autodominio. Vivir con libertad no significa actuar sin restricciones o sin tener en cuenta las consecuencias de nuestras acciones, sino más bien vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza, con los principios universales de bondad, verdad y amor. La libertad no está en la capacidad de satisfacer nuestros deseos egoístas, sino en la capacidad de trascender esos deseos y actuar de acuerdo con lo que es verdaderamente bueno para nosotros y para los demás. Es una libertad que surge de la comprensión profunda de quiénes somos realmente, y de la renuncia a las ilusiones que nos atan a una vida de superficialidad y egoísmo. Tolstói nos desafía a reflexionar sobre las diferentes formas en que buscamos la libertad. Vivimos en una sociedad que valora la libertad en términos de elección, en términos de la capacidad de hacer lo que queramos. Sin embargo, Tolstói nos invita a ver que, en realidad, nuestras elecciones a menudo están condicionadas por fuerzas externas, la presión social, el deseo de aprobación, la necesidad de pertenencia. En lugar de ser verdaderamente libres, vivimos como prisioneros de nuestras propias pasiones y deseos, sujetos a las expectativas de los demás y a las normas de una sociedad que nos aleja de nuestra verdadera esencia. La verdadera libertad, según Tolstói, no está en hacer lo que queramos, sino en ser quienes realmente somos, sin miedo ni ocultamiento. La libertad interior, esa libertad que Tolstói promueve, es una libertad que se gana a través de la autoobservación y la autocomprensión. Para ser verdaderamente libres, necesitamos entender nuestras propias motivaciones, nuestros propios deseos, y ser capaces de liberarnos de las ataduras que nos limitan. La libertad no es algo que se pueda obtener de forma superficial o material, sino algo que surge de un proceso profundo de transformación interna. Es un proceso de purificación en el que nos despojamos de las falsas identidades y de las máscaras que hemos creado para encajar en el mundo, y comenzamos a vivir desde el núcleo de nuestro ser. Una de las ilusiones más peligrosas sobre la libertad es que creemos que estamos libres cuando podemos satisfacer nuestros deseos inmediatos. Sin embargo, como Tolstói nos recuerda, el verdadero significado de la libertad no tiene nada que ver con el placer o la gratificación momentánea. La libertad no está en la capacidad de obtener lo que deseamos, sino en la capacidad de actuar de acuerdo con lo que es justo y verdadero, sin estar atados a las expectativas del mundo. En lugar de ser esclavos de nuestros propios deseos y de las presiones externas, podemos elegir vivir en consonancia con los principios que nos llevan hacia una vida más significativa y más profunda. Este tipo de libertad, la libertad interna, está relacionada con nuestra capacidad de renunciar a lo superficial y a lo material. Tolstói, en su sabiduría, entiende que los seres humanos a menudo buscan la libertad en el consumo, en el poder, en el prestigio, y en las conquistas materiales. Sin embargo, nos muestra que estas formas de libertad son solo ilusiones que nos alejan de la verdadera libertad. La libertad real, según Tolstói, no se encuentra en la acumulación de bienes o en la búsqueda del estatus, sino en la capacidad de vivir de manera sencilla y verdadera, sin ser prisioneros de las expectativas externas ni de las necesidades creadas por la sociedad de consumo. La libertad también está profundamente relacionada con la capacidad de vivir sin miedo. El miedo, esa fuerza que nos paraliza, que nos limita, que nos impide actuar con integridad y autenticidad, es uno de los mayores obstáculos para la libertad. Vivimos constantemente bajo la amenaza del miedo, miedo al juicio de los demás, miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo a lo desconocido. Este miedo, según Tolstói, nos convierte en prisioneros de nuestras propias mentes. La verdadera libertad, entonces, no solo es la libertad de actuar,
sino la libertad de vivir sin miedo, la libertad de vivir con valentía, actuando desde un lugar de confianza en nosotros mismos y en el orden divino de la vida. Es a través del amor que, según Tolstói, alcanzamos la libertad más profunda. El amor, en su forma más pura, no está condicionado por el ego ni por el deseo de control, sino que es una entrega desinteresada, una rendición a algo más grande que uno mismo. En el amor, experimentamos la libertad de ser nosotros mismos, de vivir sin restricciones, de actuar con pureza de intención. El amor es lo que nos conecta con los demás, lo que nos une a la humanidad, y lo que nos libera de las cadenas del egoísmo y la separación. Es a través del amor que trascendemos las barreras que nos separan de los demás y nos damos cuenta de que somos parte de un todo mucho más grande, una unidad divina. Tolstói también reflexiona sobre la libertad en relación con el trabajo y la acción. Vivimos en una sociedad que a menudo ve el trabajo como una carga, algo que limita nuestra libertad. Sin embargo, Tolstói nos invita a ver el trabajo de una manera diferente. El trabajo, cuando se hace con dedicación y amor, no es una restricción, sino una forma de expresión y de realización personal. La verdadera libertad no está en la inactividad o en la búsqueda del ocio perpetuo, sino en la capacidad de realizar nuestras tareas diarias con conciencia, con propósito y con amor. Es a través del trabajo que expresamos nuestra verdadera naturaleza y contribuimos al bienestar común, y es a través del trabajo que nos liberamos de la esclavitud del deseo. La libertad, en última instancia, es una cuestión de estar en armonía con las leyes divinas de la vida. Cuando vivimos de acuerdo con la verdad, cuando actuamos con integridad, cuando nos entregamos al amor y a la compasión, experimentamos la libertad más profunda. La libertad no es una lucha constante por escapar de las restricciones, sino una rendición a lo divino, una aceptación de nuestra verdadera naturaleza, y un vivir de acuerdo con los principios eternos que rigen el universo. Es solo a través de esta rendición que alcanzamos la verdadera libertad, una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la paz interior y la comprensión profunda de lo que significa ser verdaderamente libre. Este capítulo, como los anteriores, nos lleva más allá de las concepciones superficiales de la libertad y nos invita a explorar su verdadera esencia. La libertad, según Tolstói, es un estado interno de ser, una forma de vivir que está profundamente conectada con la verdad, el amor, el trabajo y la conciencia de lo divino. Es una libertad que no está sujeta a las restricciones del ego ni de la sociedad, sino a la capacidad de vivir auténticamente y de actuar de acuerdo con los principios más elevados de la vida. Capítulo 20. La muerte. La muerte, ese enigma eterno que ha fascinado, aterrorizado y confundido a la humanidad desde tiempos inmemoriales, es el tema final de esta reflexión filosófica profunda que Tolstói lleva a cabo en Lo que vive el hombre. En este último capítulo, el autor se adentra en la esencia misma de la muerte, despojándola de su caracterización trivial y mostrándonos su verdadera naturaleza, su rol dentro de la vida humana y su inevitable vínculo con la existencia misma. La muerte es el corolario de toda vida, el fin de todo lo visible, pero Tolstói nos invita a mirar más allá de su faceta física y material, sugiriendo que es a través de la muerte que encontramos una revelación más profunda sobre el significado de la vida. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha tratado de comprender la muerte, de dar sentido a su inevitabilidad, de encontrar consuelo ante la fragilidad de nuestra existencia. Para muchos, la muerte es el final, el oscuro abismo que se traga todo lo que conocemos y amamos. Nos vemos atrapados en el temor a lo desconocido, en el sufrimiento de perder lo que es querido, en la sensación de que la vida tiene una fecha de caducidad y que, al final, todo se disuelve en el olvido. Sin embargo, en este capítulo, Tolstói nos insta a cambiar nuestra perspectiva, a ver la muerte no como un fin definitivo, sino como una transición, como una transformación que nos conecta con una realidad más allá de lo material.